A petición un poco de varias personas que me escribieron pidiéndome un resumen muy corto sobre lo de las 7 esferas. Recuerda que nosotros estamos a punto de entrar en una temporada de ayuno de 40 días. Esto es un diseño que nosotros queremos establecer para ayudarnos a que el año que nosotros está terminando y el año que va a iniciar sea un tiempo de completa alineación. Recuérdate que en la clase pasada y en muchos de mis audios y en la escuela profética Madres Pioneras yo le hablo mucho sobre los tiempos y yo le hablo mucho a ustedes sobre lo que es el calendario hebreo. Así que desde un punto de vista de la dinámica del tiempo en el calendario hebreo, ahorita nosotros vamos a entrar a las fiestas del tabernáculo y vamos a entrar lo que es a las fiestas de las trompetas y vamos a entrar a lo que es el final del año, y eso nos lleva a nosotros a un tiempo muy interesante de querer ser diligentes y de querernos preparar. Y basado en este concepto ha nacido este taller que tiene la característica de prepararnos para la temporada que viene, de poner en orden y poner de nuestra parte un sinnúmero de cosas que tenemos que hacer en relación con ser diligentes para que nosotros podamos verdaderamente traer celeridad, traer orden y establecer la luz sobre nuestras vidas. Así que yo les presenté a ustedes este diagrama de las 7 esferas, que básicamente lo que busca es que tú trates de enfocarte. No voy a explicar completo cómo opera las 7 esferas porque espero que tú puedas verlo en la sesión número 1, cómo se llena. Incluso si hoy te pones en mi Instagram, yo puse un video con el ejemplo de cómo lucían las 7 esferas ya escritas y usando el ejemplo de cómo lo hizo mi hija y cómo se elaboró. Así que no voy a elaborar ni a explicar completamente las 7 esferas, pero que el propósito de las 7 esferas es que te ayude en cada una de esas esferas a que tú coloques aquellas cosas que necesitan mejoramiento, asociado con un principio de reino. Cuando ese principio de reino se convierte en la motivación de por qué nosotros hacemos y cumplimos con nuestro día a día, lo que va a suceder es que se va a establecer que la luz, se establece el orden, pero también nosotros nos convertimos en eso que proyecta la luz y se cumple esta palabra que dice que nosotros somos la luz. Hice una explicación muy interesante sobre esa primera parte de descubrir nuestra identidad y de descubrir nuestro diseño, y toqué 2 puntos, toqué que somos la luz y somos adoradores en espíritu y en verdad, y usé este ejemplo de las 7 esferas para ayudarles a canalizar, a que a veces tenemos tantas metas, tantos planes, queremos hacer tantas cosas a la vez, y cómo entrar en la rutina natural, ¿ok? En la rutina natural del Espíritu Santo, comenzando con tomemos cuidado de las asignaciones presentes, especialmente esas que no pueden ser postergadas ni pueden ser delegadas, sino que corresponde a nosotros hacerlo. Acuérdense que hablamos de que esas 7 esferas, y si dirigimos nuestra vista también a la pantalla, esas 7 esferas son 7 virtudes, ¿ok? 7 principios de reinos, los cuales voy a mencionar de nuevo. Está el principio de la misericordia, el principio del amor, el principio del incremento que se refleja por medio de la gracia de Dios, el principio número 4 que es el principio de la fe y se ve reflejado especialmente por la fidelidad de Dios y la verdad. El principio número 5, el principio de autoridad, que refleja que Dios es Señor de esa área en particular de nuestra vida o de todas las áreas de nuestra vida. El principio número 6, que es un principio de poder, que refleja que Dios es poderoso por medio de la dependencia en Él. ¿Y que es para qué? Para obedecerlo a Él como Señor y así poder recibir en nosotros poder. Y luego está el número 7, que es el principio de la unidad. Sigamos mirando la pantalla y vamos a ver ahora la siguiente lámina. Aquí es un ejemplo cómo lo hice yo. Perdón si sienten que voy muy rápido para los que se están incorporando hoy por primera vez. Solo esto es un repaso de la primera sesión. Te invito a que veas la sesión número 1. Si sientes que está un poco así como rápido esto, pero como ya lo abordé muy largamente en la sesión 1, no quiero que tome mucho tiempo de la sesión 2. Veamos el ejemplo de cómo llené yo. Por ejemplo, en la esfera de la familia, el principio de reino que estoy implementando es el amor. ¿Y cuáles son esas cosas y ejemplos de donde yo deseo mejorar? Primero, quiero que cenemos juntos. A veces estamos un poco dispersos y no usar la tecnología durante la cena. Y por otro lado,
no hablar tanto de trabajo frente a Vanessa. Quiero que procurar que tengamos otros tipos de conversaciones. En el trabajo, el principio de reino que estoy utilizando, unidad y misericordia. Y estoy muy enfocada en no juzgar. Y juzgar, no solo juzgar, sino no adelantarme a sacar conclusiones. Porque esta es una temporada, acuérdate que cada temporada tiene su sazón. Y esta es una temporada donde la ley de la misericordia debiera estar en nuestra boca. ¿Ok? Y también quiero crear un tiempo de adoración o de oración junto con todo el equipo de trabajo, el staff, una vez a la semana por lo menos. En las finanzas, fe, fidelidad, quiero practicar el principio de las primicias de forma mensual, que ha sido algo que tengo bien puesto en mi corazón, y mantenerme más en el presupuesto. En la fe, el principio de reino que estoy implementando es el incremento que refleja la gracia de Dios. ¿Y cuál es lo que quiero hacer? Lo quiero practicar, el descanso, y quiero llevar un diario durante los 40 días de ayuno. En el de desarrollo personal, el principio espiritual sería el incremento, igual que en el anterior, y deseo terminar un diario que empecé a principio de año de 40 semanas. En la parte de comunidad, vida social, recreación, el principio espiritual o el principio de reino es el principio 2, estoy colocando allí poder e incremento. Y quiero invitar 2 familias del grupo de jóvenes que tenemos al mes a la casa. Y con respecto a la salud, la parte de lo que es el principio de reino es autoridad, reflejar a Dios como Señor, y quiero especialmente en todas las opciones escoger vida, y también no faltar al gimnasio durante durante esos 40 días. Así que seguimos en los 40 días de ayuno, el cual van a comenzar agosto 12 y terminan septiembre 22. Es una continuación. Vamos a montarnos en el efecto momentum de este taller, de lo que el Señor va a depositar, va a colocar, nos va a saciar de tal manera que nosotros vamos a poder continuar con este ayuno. Este ayuno de 40 días tiene varias cosas en sus características. Las características que tienen para prepararnos para estos 40 días es la siguiente. Primero, coloca las 7 esferas en un lugar visible y medita en las promesas que pusiste en el centro de esas esferas, ¿verdad? Ora para que haya una manifestación de su gracia. Te recomiendo que veas la clase 2 tipos de gracia que está en el curso Puertas Generacionales. Orar los unos por los otros. Quiero encomendar que nos pongamos la alarma a las 5 de la mañana. Esto ha sido una hora muy específica que Dios ha puesto en mi corazón. Y bueno, después les daré una clase de cuáles son todos esos eventos extraordinarios y angelicales que la Biblia nos cuenta que suceden a esa hora y que bíblicamente se ven allí reflejados. Mientras somos diligentes, nosotros vamos a manifestar la luz, y el Señor ha venido hablándome sobre lo que es transformación, transfiguración, cómo Él reflejaba la luz, y a lo que nosotros reflejamos la luz, nosotros estamos en un proceso de transformación, transfiguración muy poderoso. Mientras somos diligentes, expresamos gozo y alegría. No es solamente hacer las cosas que estamos poniendo en las 7 esferas, sino también la actitud con la que lo hacemos, porque esta es una temporada donde gozarnos va a ser un mandato. Yo no sé si tú puedes escribir esto. Estamos en una temporada donde gozarnos es un mandato. Esta es la expresión, porque básicamente la expresión de adoración es lo que va a desatar la victoria. Tu capacidad de gozarte ahorita va a tener la capacidad de adorar. Tu capacidad de gozarte va a producir una capacidad para adorar, y esa adoración va a atraer a Dios, y va a provocar que tú sabes que Dios habita en el medio de la adoración, ¿ok? Lo otro es que nuestro final va a ser mejor que nuestro principio. Mientras somos diligentes, estamos practicando obediencia por amor, más el gozo. ¿Y qué es lo que está sucediendo en el mundo espiritual? Estamos ascendiendo en adoración para descender en guerra. ¿Ok? Estamos en un tiempo de los frutos de la uva, ¿ok? Y la uva se conoce por gozo e intimidad. Pero acuérdate que cuando entremos al tiempo de la cosecha, esos productos, esos
cosechas se convierten en productos, es decir, la uva se debe convertir en vino y después vamos a entender un poco más lo que es la revelación que viene posterior, ¿ok? Entonces, mientras en este ayuno somos diligentes, nos va a ayudar a ¿qué? A prepararnos como novia. Eso es lo que significa ese vino, eso es lo que significa esa uva, gozo, intimidad, y la diligencia que nosotros estamos poniendo nos está preparando como novias. ¿Por qué tenemos que prepararnos como novia? Porque estamos entrando en una temporada de tabernáculo, pero esto tiene una profundidad muy grande porque es también un tiempo dentro de lo que es el mover del Espíritu, donde Dios está levantando a su novia. Entonces, ser diligente es ser como estas 5 vírgenes y Él va a desatar una unción de tabernáculo para que nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, como individuos, como templo individual que somos, nos convirtamos en un lugar donde Él pueda descansar. Entonces, ya con todo este preámbulo de los 40 días, espero que ya estén preparadas en su corazón para esto que el Señor va a entregar y que estemos expectantes con lo que el Señor va a hacer, porque va a ser poderoso, pero la clave para que todo esto se desate es diligencia. Nuevamente retoma el curso El dominio propio desata destino. Estoy seguro que con lo que el Espíritu de Dios va a hacer en esta temporada, lo que grabamos a principio de año va a tener una nueva connotación y va a venir sazonado de una forma diferente por el Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar sobre un punto que es una gran pasión para mí y es entendiendo los tiempos y las estaciones de la vida. Si vas a mirar la pantalla y miras el cuadro que está allí o el dibujito que hice allí, te lo voy a explicar más adelante, pero básicamente la razón por la que este dibujo nació es porque yo tenía este deseo de crear algo para mi hija en el cual yo pudiera guiarle año tras año, temporada tras temporada, a que ella pudiera entender dónde ella estaba. La palabra del Señor dice que por falta de visión el pueblo perece. Y muchas de las causas por las que a veces nuestros jóvenes y nosotros mismos en el pasado nos hemos fallecido, hemos fallado, no sentimos que avanzamos, ha sido por una falta clara de visión hacia dónde tenemos que ir. Así que este diagrama que tú estás viendo allí de forma muy gráfica está dividida como que en 4 áreas. Las 4 áreas las dividí como quien compara las estaciones de la vida con las estaciones de la naturaleza. Y dividí que la primera parte de la infancia del niño la comparé como con una primavera. Y luego la segunda etapa, que es donde ves las 10XB, ¿verdad? Comparé la segunda etapa como la etapa de adolescencia, la comparé con el verano, y donde que es la temporada de pasión y de fuego, ¿verdad? Y luego comparé la tercera etapa con la temporada del otoño, ¿ok? Que es una temporada de frutos, de productos y de cosecha. Y luego comparé una cuarta etapa con una etapa que es la etapa del invierno, comparado con lo que quiere decir como lo que representa el descanso. En cada una de estas etapas que tú puedes ir mirando en la pantalla, la idea era que Vanessa pudiese desarrollar una virtud específica en cada una de esas estaciones. Por dar un ejemplo, entre la edad de los 0 y los 12 años, el enfoque que yo quería que ella tuviera es que lo principal que ella debe hacer es la obediencia, aprender a ser obediente por amor. Luego, en la siguiente estación, después que ella pasara sus 12 años de edad, es decir, de los 13 como hasta aproximadamente los 19 años de edad, el objetivo principal era que ella tuviese y entendiera lo que es el poder de la escogencia. Porque recuerda que cuando nosotros lanzamos a nuestros hijos, los vamos lanzando por etapas. Cada etapa hay un proceso de lanzamiento y en cada etapa ellos deben estar preparados con algo. A veces nos enfocamos que estén preparados con gimnasia, natación, equitación, educación, pero y la escuela bíblica no está de más. Pero se nos olvida que hay un elemento fundamental que debe estar implantado en la vida de todo niño y después vamos a extrapolar esto a nuestra vida y es el principio de la responsabilidad.
Como seres humanos, nosotros debemos ser formados en la responsabilidad. ¿Dónde recae la responsabilidad? En nuestra capacidad de escogencia. Entonces, un niño necesita entender antes de los 10 años de edad que sus decisiones tienen consecuencias y que es decisión de él si va a rendir la voluntad para acatar el consejo de mamá y papá, quien ha demostrado ser un padre piadoso, digno de confianza, y por lo tanto mis consejos y mi palabra son fieles, son buenas y son dignos de que tú las acates. Antes de los 10 años de edad trabajamos muy duro para que se pueda formar ese carácter de responsabilidad, pero también para que se pueda crear lo que hemos enseñado en la escuela de madres pioneras, un vínculo de confianza, porque no puede haber corrección si no hay confianza. Tú no puedes corregir a alguien que no confía en ti. Y eso nos pasa también en la iglesia, ¿verdad? Hay veces personas que vienen a buscar, a pedir consejería y te piden la consejería y tú le das la consejería, le entra por aquí, le sale por acá y yo no los culpo. ¿Por qué? Porque si no hay una confianza y si tú no crees que el vínculo que yo estoy desarrollando con el consejero o con la persona que acabo de ver es lo suficientemente fuerte para que yo pueda tomar tu palabra y ponerla por obra en mi vida, la verdad es que es muy difícil. Pero en un niño tenemos todo el tiempo del mundo para entrenarlos en qué, en crear vínculos de confianza, es decir, se establece un camino relacional, pero también tú tienes una voluntad y tú debes ejercitar tu voluntad por medio de la escogencia. Eso ocurre en los primeros 12 años del niño. Cuando el niño cumple 12 años, tú el niño lo envías, y esto es algo que ocurre a nivel espiritual. Hay un envío, por eso también en algunas tradiciones como la cultura hebrea, ellos realizan una fiesta específica para el niño, la niña a los 12 años y el niño a los 13 años, que es un tipo de bendición, donde el niño es enviado. ¿Por qué? Porque a esa edad es el momento donde el niño debe ser probado en la libertad. Es decir, ya yo a mi hija, por lo menos, yo no le doy a ella de comer Biblia. ¿Por qué? Porque yo pasé 12 años haciendo devocionales, usando puppets, y era como cuando tú tienes un bebé que le dices, abre la boquita y le das de comer, ¿verdad? Pero llega un momento donde el niño, tú le tratas de darle comer y no quiere. ¿Por qué? Porque él quiere hacer uso de su motricidad y quiere comer él mismo. Así me pasa a mí con Vanessa. Ya yo quiero que ella aprenda a comer, porque qué feo se ve, ¿verdad? Que imagínate uno todo grandote, a ver, abre la boquita, toma, aquí está el Salmo 23. Toma, eso se ve feo. Llega un momento y dices, bueno, y tú imagínate eso, que tú estuvieras en una feria de comida y tú ves a alguien así que esté en perfectas condiciones físicas y que le estén dando algo de comer, se ve extraño. Lo mismo sucede en la parte espiritual, o sea, llega un momento donde tú tienes que dejar de darle de comer al niño y tú tienes que orar y orar y orar para que el niño de su propia voluntad establezca una disciplina de oración, como ya le vinimos enseñando en los primeros 12 años donde se estableció. Pero si en esos primeros 12 años no hubo una rutina, no hubo una práctica, no hubo una diligencia, por supuesto que llega a la edad de la adolescencia, donde ¿qué pasa en la adolescencia? ¿O qué representa esa segunda etapa de formación? Representa aquello que nos va a mostrar a nosotros nuestra capacidad de escogencia. ¿Qué hacemos con nuestra libertad? Mientras más responsables somos, más vamos a saber qué hacer con esta libertad. Cuando somos adolescentes es la etapa donde se despiertan nuestras pasiones y donde el establecimiento del primer amor se debe dar en ese momento, entre la etapa de los 13 años, antes de que un niño conozca a su novia o antes de que una niña conozca a su novia, debió haber despertado el fuego verdadero primero por el primer amor. No pueden conocer la pasión carnal, no debiera ser, lo hermoso sería que primero hayan sido entrenados para entrar en la dimensión de la intimidad y que esa pasión que está dentro se despierte. Esa primera pasión se rasgó, se despertó por primera vez por Dios, antes que por cualquier otra cosa, antes que por el entretenimiento, antes que por el novio, antes que por la fiesta, antes por lo mundano, por lo carnal, por los apetitos. Se despertó la pasión. ¿Pero qué despertó la pasión? Porque esa es la temporada donde va a haber la hermosura del amor
amor de Dios debe empezar a cautivar el niño. Y debemos tener esa capacidad y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a poder enseñarle a nuestros hijos cómo entrar y navegar en estas dimensiones de intimidad. ¿Ok? Entonces, cuando entramos a la tercera etapa, ahí volvemos a enviar a nuestros hijos. ¿Cuándo volvemos a enviar a nuestros hijos? Así como por allí cuando ellos cumplen como 19 años de edad. ¿Ok? A los 20 años de edad hay un siguiente envío. Y ese siguiente envío es un envío donde ellos van a ser probados en todo lo que tiene que ver con lo que ellos poseen, con sus 3 T's. Porque las 3 T's, tiempo, talentos y tesoros, van a demostrar dónde está la condición y cómo está la condición del corazón de una persona. Entonces, esto es una etapa donde el estilo de vida es como de primicia, donde estoy todo el tiempo rindiendo, donde estoy todo el tiempo entregando de lo que soy y de lo que tengo. Y por supuesto, luego hay un siguiente envío, que es aproximadamente cuando el joven o ya tu hijo va a tener o hija va a tener como 30 años de edad. Y ellos están en la capacidad de allí, empiezan ellos a recibir lo que son sus mantos de gobierno, sus llamados de gobierno, su monte de gobierno, a donde ellos han sido asignados y donde ellos han estado llamados a trabajar. Entonces, todo esto que yo les estoy mostrando en ese gráfico, nació en mi corazón como producto de querer tener a mi hija con una visión clara y centrada de decir, oye, tus temporadas son como de 7 años, tus temporadas son como de 10 años, pero cada una de las temporadas que tú estás viviendo y de las edades que tú estás pasando tiene un propósito. Y si tú no vives de acuerdo al propósito que está asignado para esa temporada, lo que pasa es que tú envejeces en edad, pero te quedas inmadura en cuanto al crecimiento del hombre interior. Tu hombre interior no se desarrolla, tus emociones no van a ir a la par de la progresión que debieras llevar, la rítmica se pierde. Y recuerdan que la clase pasada hablábamos sobre los ritmos naturales. La rítmica se pierde cuando nosotros no vamos avanzando, nuestra edad no corresponde con el propósito que debimos haber vivido en esa específica temporada. A mí me gusta mucho un verso que está en Proverbios 10:5 y yo quiero que lo leamos. Y dice así: el joven sabio cosecha en el verano, pero el que se duerme durante la siega es una vergüenza. Qué interesante esto por muchas razones, pero la razón principal es porque nos está diciendo ahorita es verano, ahorita es una cosecha de verano para nosotros. Ahorita nosotros estamos en un tiempo de cosechar, así que es tiempo de que nosotros estemos alertas con respecto a qué temporada estamos viviendo nosotros en esta edad y en esta etapa de nuestra vida. Porque yo te voy a decir algo, lo que yo nunca me esperaba mientras yo le hacía este gráfico a Vanessa, es que después que yo saco este gráfico que viene como resultado de estudiar la vida de David, de estudiar la vida de José, de estudiar la vida de Jesús, y empiezo a ver que hay personajes en la Biblia que tienen un patrón, que se mueven en ritmos naturales. David se movió en ritmos naturales. David llegó a la edad de la adolescencia y él había completado su entrenamiento como adorador, que se debe hacer entre los 0 y los 12 años. Ya él era un discípulo y ya él era un adorador. Él tuvo una experiencia de Dios y de intimidad con Dios a ese tiempo de edad. Por supuesto que cuando le llegó el momento a su llamamiento y le llegó el momento a su reinado y le llegó el momento, ya su carácter estaba probado y fue probado en su libertad y fue probado en su carácter, pero fue a causa de que el fundamento estuvo bien establecido, que él pudo resistir los ataques que podía tener un Saúl o que podía tener el enemigo en contra del propósito, porque acuérdate, todo propósito tiene enemigos. Hay un enemigo en contra de tu destino. Hay un enemigo que ha sido asignado en contra del propósito. Hay enemigos que se asignan en el propósito de la gente cuando la gente no ha nacido. Imagínate el espíritu de persecución que había sobre Jesús cuando ni siquiera había sido plantado sobre el vientre de su madre. María quedó embarazada en una
concepción que fue milagrosamente siendo ella virgen, pero bajo la estatus de lo que significaba la tradición judía donde ella estaba. Ella era una mujer sobre la cual estaba una carta de repudio y una carta de divorcio, y de eso vamos a hablar al final porque vamos a anular esas dos cartas, ¿verdad? Una carta de repudio y una carta de divorcio sobre la vida que aún no se había manifestado, y ya había un enemigo en contra del destino de Jesús, porque vamos a decir, en teoría la tradición implicaba ella debía ser apedreada, porque es más fácil matar el bebé que lidiar con el adulto, es más fácil matar al bebé que lidiar con el profeta, es más fácil destruir la vida que no ha nacido que destruir a aquel que viene a darte la vida. Entonces Jesús, antes de que fuese concebido, ya había una lista de enemigos tratando de devorar el propósito que había. Y si con Jesús estaba eso, también contra nuestra vida está, contra nuestro propósito, y tenemos que ser guerreros. Por eso esa es una de las cosas que yo más me gusta enseñar, tener un espíritu de conquista, un espíritu de más que vencedor. El año que viene va a ser el segundo año de la academia, y todo lo que el Señor me ha revelado es esto: las 5 batallas que toda familia está equipada en Cristo para ganar. Tu batalla de la fe, la batalla por la cosecha, la batalla por tu herencia, la batalla por la adoración y la batalla por tu monte de gobierno. Porque las 5 batallas están destinadas a que mientras tú conquistes, tú estás tomando posesión de una herencia completa, y tú estás llamada al establecimiento de la paz sobre tus generaciones. Entonces hay un enemigo en contra del destino, y no podemos cruzarnos de brazos. No podemos decir, ay, pobrecito yo, que a mí siempre todo me sale mal. No, debemos movernos en el espíritu del Señor. Debemos movernos con valentía y destruir estos enemigos. Pero necesitamos entender, como leemos en este verso bíblico, ¿en qué etapa nosotros estamos? Yo busqué este mismo verso, que es Proverbios 10:5, y te lo voy a mostrar ahora, pero en la versión en inglés. Y mira cómo dice: conocer la importancia de las temporadas en las que tú estás te hace sabio, te hace un hijo sabio. Pero qué desperdicio cuando un hijo incompetente se duerme enfrente de sus oportunidades. ¡Wow! Conocer la importancia. Es importante que conozcamos la estación en la que tú estás, la temporada en la que tú estás. Porque a partir de ese momento nosotros podemos establecer una rítmica natural en nuestra vida y en nuestros pasos. Lucas 2:52 dice: Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. ¿Qué significa cuando yo pongo junto crecer en sabiduría, más estatura, que también podemos catalogarla como crecer en influencia, y crecer en gracia? Significa que Jesús nos marcó un modelo rítmico, natural, en el que nosotros debemos ir creciendo. ¿Y cómo debemos ir creciendo? Debemos ir creciendo en virtud. Tú y yo estamos llamados a crecer en virtud. Pero para crecer en virtud debemos aprender a madurar. No es solamente crecer, es crecer y madurar. Hay una clase que yo te recomiendo que está en el curso Fundamentos. Y es una belleza de clase. El curso Fundamentos yo lo atesoro demasiado, porque son principios tan fáciles pero tan profundos. Y hablo específicamente sobre lo que significa la palabra virtud, y cómo la palabra virtuosa, la palabra virtud, mujer virtuosa, que está en Proverbios 31, en términos de mujer, para describir a una mujer, aunque esta palabra está 363 veces en toda la escritura, la palabra chayil o virtud solo se muestra representando a una mujer 2 veces. Una en Proverbios 31 y la otra en Ruth 3. Ambas mujeres están descritas como mujeres virtuosas. Ahora, la palabra virtud tiene en sí misma un sinnúmero de connotaciones, que es la palabra virtud, viene del hebreo chayil, que quiere decir
poder, guerra, dominio, inteligencia, sabiduría, consejo. Hay un sinnúmero de cosas. La fuerza militante, de eso se trata el Chayil. Es una fuerza que se ve manifiesta, que es un poder que se desata sobre la persona para poder traer cambios, para poder traer transformación. Cada vez que la palabra Chayil se manifiesta, está hablando de guerra, de gloria, de transformación. Y esto es básicamente lo que nosotros podemos ver reflejado en la descripción de trabajo que nosotros tenemos en mujer en Proverbios 31. Mujer virtuosa, mujer de guerra, mujer de militante, mujer de gloria, mujer de donde se ve la manifestación del poder de Dios, mujer de riqueza, mujer de influencia. Todos esos nombres engloban la palabra Chayil. Nosotros estamos llamados a crecer en ese Chayil, a crecer en esa virtud. Y para eso vemos cómo lo hizo Jesús mismo. Jesús creció en influencia o en estatura. Jesús creció en sabiduría. Y Jesús creció en favor o en gracia para con Dios y para con los hombres. Cuando entonces yo terminé este diagrama, que pueden ver allí un poco más completo en la pantalla, porque la vez pasada la pantalla me salía toda cortada, y sin embargo me voy a comprometer también a enviarles este diagrama, el JPG o el PDF, para que ustedes lo puedan tener y puedan ir viendo lo que se debe desarrollar en cada una de las etapas, ¿ok? Cuando yo desarrollé esto y lo tenía completado, empezó a entrar un poco de inquietud a mi vida y empecé a pensar, ¿qué pasa con esas etapas de mi vida personal donde yo he crecido en edad, pero siento que me he quedado atrasada en algunas escuelitas de la vida que yo estaba supuesta a cumplir, algunas materias que yo estaba supuesta a cumplir, a pasar y a eximir? Porque en el reino de Dios no hay mediocridad, en el reino de Dios hay excelencia. Entonces Dios nos prepara para que nosotros eximamos estas materias con excelencia. Entonces, la forma en la que más o menos ideé este proyecto o este gráfico que pueden ver allí, yo no sé cuán grande ustedes lo pueden ver. Yo me voy a ayudar un poco, ¿verdad? Porque mi vista no está tan buena ahorita. Me voy a ayudar un poco de la pantalla, lo tengo acá. Fíjate algo, yo dividí este mismo gráfico, lo volví a hacer, pero ahora yo lo dividí en las mismas 4 partes. Y vas a ver que en el primer círculo te dice de la edad de los 0 a los 12 años de edad. Allí el objetivo principal es que exista la formación de discipulado, que sean formados discípulos. Nosotros debimos haber sido formados discípulos en esa edad. Algunos tuvimos la bendición de haber nacido en un hogar cristiano y sin embargo yo no puedo decir que los primeros 12 años de mi vida yo fui formada como discípula. ¿Ok? No tuve ese entrenamiento, tenía el conocimiento de Dios, pero yo había conocido religión. Yo, por lo tanto, no sabía lo que significa una vida en sujeción. No entendía ese principio. Entonces, ¿qué pasa? Que este es un tiempo donde la formación de nosotros como ser humano, como persona, como hijo de Dios, debe ser formado en obediencia. Y esta obediencia se ve reflejada en 2 cosas. La obediencia se ve reflejada por la libertad, es decir, ¿qué haces con tu libertad? Y la dependencia. Dependo de Dios. ¿Qué hago con mi libertad? La traigo bajo sujeción. Entonces, no uso mi libertad como cosa de la que aventajarme para que me lleve al libertinaje, sino que uso mi libertad como algo que me hace y me obliga a ser aún más dependiente. En esta primera etapa, la batalla que nosotros estamos formados o que debemos ganar o el efecto que se debe producir en nuestros corazones es adoración. Cuando tú unes la adoración con la obediencia, te sale esto: obediencia por amor. Tu obediencia por amor es la expresión de un estilo de vida de adoración. Adorar no es solamente cantar, adorar no es solamente levantar las manos, eso forma parte de las expresiones de adoración. Pero adoración es cuando nosotros tomamos la palabra del Señor y permanecemos en ella. Adoración es cuando nosotros obedecemos a la palabra y obedecemos a sus mandamientos. Ese estilo de vida provoca en nosotros ¿qué?
adoración. Allí automáticamente la adoración debe provocar en nosotros que se van manifestando en esa temporada los primeros frutos. Así como cuando tú miras la siembra y la cosecha, que en la primavera empieza a darse los primeros frutos. Los primeros 1000 días del niño, los primeros 1000 días de nuestra vida se pudieron quizás ver amenazadas por un sinnúmero de cosas espirituales como rechazo, como espíritu de rechazo, de espíritu de abandono que trató de traer orfandad sobre nuestras vidas. Los primeros 1000 días del niño se pudieron ver visto cubiertos con un sinnúmero de cosas que trataban de impedir que el niño se moviera en algo que se llama gozo. Todos nosotros estamos hechos para gozarnos. La forma en la que fuimos diseñados es para experimentar gozo. Y los primeros 1000 días del niño es donde el gozo debe ser completamente instituido. Cuando un niño, los primeros 1000 días, estoy hablando de que está establecido en el vientre de su mamá hasta que cumple 3 años de edad, esos 1000 días, la característica número 1 espiritual que el niño debe experimentar es gozo, gozo, gozo. Y el gozo se va manifestando porque hay una conexión con el amor que está recibiendo de papá y mamá. Pero puede suceder que en la vida de un individuo los primeros 1000 días no experimentó ese gozo porque papá dejó a mamá, mamá está sola y el niño sin darse cuenta empieza a percibir, el espíritu del niño está atento aún desde que está en el vientre de la madre. Y probablemente te estoy describiendo el escenario que le sucedió a tu hijo o probablemente fuiste tú. Fíjate, yo te voy a contar un testimonio que ya algunas de ustedes deben estar aburridas de escucharlo, pero a mí me pareció muy poderoso y es algo que tiene que ver con los primeros 1000 días míos. Yo sufría de rechazo de una forma que yo no te sé describir. Yo rechazaba todo de mí. Yo caminaba, mira, era tan fuerte mi nivel de rechazo que yo iba caminando y yo me veía reflejada. Mira, yo te lo digo y me conmuevo. Y yo tengo mucha misericordia de la gente que sufre de rechazo y de baja estima. Y yo me veía en el espejo y tenía yo 16 años y todo el mundo me veía hermosa. Yo me veía la mujer más horrible del mundo. Y yo me veía y yo bajaba la vista porque yo sentía que era horrible, que era un monstruo, literalmente un monstruo lo que yo estaba viendo. Y yo cuando entré en Cristo profundamente, que fue cuando por ahí como en el año 2004, 2003, yo conocí a Cristo, pero el 2003, 2004 yo hice un pacto, un voto de entrega, de búsqueda con mi Señor. Y yo recuerdo que pasados los años, yo tenía demasiadas fortalezas religiosas. Para mí, que Dios hablaba, que de hecho eso era una locura. Yo decía, Dios mío, que eso es una locura. Así que tuve que romper un sinnúmero de esquemas religiosos. Pasados los años que logré conquistar todas esas barreras, un día en sueños, y tenía que ser en sueños, mi hermana, porque mi mente razonaba todo. A mí se me venía un pensamiento, eso no puede ser de Dios porque está escrito en no sé dónde, en Génesis, y en Ageo 2 dice tal cosa. Entonces, esto que estoy teniendo yo, este pensamiento no es Dios. Horrible, mi mente era horrible. Y cuando yo dormía, yo me saturaba, mis sueños se saturaban de conocimiento. Y yo me despertaba. Y yo le contaba a mi esposo, soñé esto como que yo estaba en una escuela y en la escuela me enseñaban esto y esto. Bueno, hubo un día que durmiendo, el Señor me despierta y me dice, tienes que anular el significado de tu nombre que yo tengo. Y el Señor me dice, el significado de tu nombre es rechazada. Y yo quedo tan impactada con esa frase que me dice el Señor y yo me despierto, llamo en ese momento a mis hermanas y bueno, ninguna de ellas se acordaban y yo llamo a mi papá y le digo, papi, mira, sabes que tuve un sueño, quiero saber qué significa mi nombre. Y mi papá me dice, no sé, Jenny Lee. Pero ¿cómo nació mi nombre? O sea, ¿cómo se les ocurrió a ustedes ponerme mi nombre? Y él se sonríe, mi papá se sonríe así, sonríe y me decía, ay, mija, no, tu mamá y yo. Lo que pasa es que cuando cuando tu mamá salió embarazada, tu mamá tenía 37 años, imagínate en esa época. Para ella ya estaba muy vieja, entonces tener un embarazo y haber salido embarazada era como una vergüenza y todo eso. Y yo empiezo a escuchar las palabras. Entonces, bueno, ella se sintió muy avergonzada, ella lloraba mucho, ella no quería salir a la calle porque ella no quería que la gente supiera que ella estaba embarazada, que iban a pensar de nosotros. Y yo mientras escuchaba todo eso que papi decía, entonces le digo, ajá, ¿y mi nombre qué significa? Me dice, bueno, entonces unimos el nombre Jesús y Livia, pero le pusimos el ni en la mitad, es decir, ni Jesús ni Livia. Y yo en el momento entré como en una
impresión y, gracias papi, tranqué. Y le di tantas gracias a Dios porque me mostró una raíz espiritual, era espiritual. Mi problema de rechazo más grave era un problema espiritual. Y recuerdo cuando fue instantáneo, le oré al Señor, entregué eso, anulé y empecé a hablar toda la vida que había, pero de mi nombre tiene un nuevo significado. Y lo más maravilloso es que después ya mi papá ha entrado más en edad y recuerdo que quizás fueron uno de los últimos audios que él me envió. De la nada me envió un mensaje de audio porque Dios nos ama tanto. Y los últimos mensajes de audio que yo tengo de la voz de mi papá, de la nada me escribió y me dijo: hija, te estoy llamando para decirte que tú eres una favorecida. Eso es lo que tú eres una mujer favorecida, tú traes la recompensa de Dios, tú eres una mujer en la cual Dios se deleita. Y él empezó a describirme como ya él entrado en edad, con madurez, ya podía verme en el espíritu como Dios me veía, y Dios usó la misma boca de mi progenitor para establecer ahora unos niveles de favor sobre mi vida, porque escrito está que tenemos que crecer en favor delante de Dios y delante de los hombres, y nosotros como padres tenemos esa autoridad de establecer esa atmósfera de favor sobre nuestros hijos. Lo que mi papá me entregó de herencia, él ni se imagina. Él ni se imagina porque anuló completamente. Cristo lo anuló. Yo lo sé perfectamente y cuando yo entendí, yo no me sentí triste, no, yo me sentí contenta. Oh, una cosa que salió a la luz. ¿Sabes? El significado de mi nombre. Oh, ya lo voy a cambiar. Se cambia en el mundo espiritual porque para eso tú tienes autoridad en el mundo espiritual. Por algo el Señor te entrega llave. Anulo en el mundo espiritual toda voz de rechazo que habla sobre mi identidad, mi propósito, toda voz de rechazo que fue hablada sobre mi vida. Cuando yo estuve plantada en el vientre de mi madre, queda anulada por el poderoso nombre de Jesús y por el poder de su sangre. Y yo declaro que yo soy deseada, que yo soy amada, que aunque padre y madre me dejara, con todo y eso mi papá, Abba precioso, no me va a abandonar. Por eso el espíritu de adopción se manifiesta sobre mi vida. Y cuando tú empiezas a entender eso, mira, no hay orfandad que valga, no hay abandono que cumpla. Cuando tú estás sumergida en el amor de Dios, automáticamente empieza a romperse, a liberarse todas esas cosas que tratan de encapsularte como persona para que no se manifieste la verdadera hija de Dios que hay dentro de ti y que tú puedas alcanzar tu propósito. Entonces, mira, te di un ejemplo ahí de lo que significa ese primer triángulo que está allí, esa primera temporada. Es una temporada donde el gozo está llamado, pero fíjate algo, el favor y el gozo que se debe manifestar en esa etapa no se manifiestan si hay raíces de rechazo. Entonces a veces, claro, como padres nosotros a veces somos un poco ignorantes de lo que puede estar aconteciendo en la condición emocional de nuestros hijos. Por eso tenemos que orar tanto, para que el Señor nos muestre, el Señor nos enseñe, no solo para con nuestros hijos, porque a veces cuando nos enseña a nosotros, para que nosotros nos discipulemos a nuestros hijos, se abren nuestras ventanas, nuestros ojos espirituales, y nosotros podemos recibir discipulado para nosotros como hijos, y empezamos a cambiar la forma en cómo Dios Padre nos ve. En la siguiente etapa que vemos allí, ¿verdad? Habla sobre la etapa de los 12, de los 13 a los 21 años de edad. Esta es la etapa en la cual nosotros estamos llamados a ser formados como siervos y sacerdotes. Donde, ¿qué hace el sacerdote? El sacerdote mantiene el fuego encendido. Entre la etapa de los 12 a los 21 años, el fuego de Cristo tiene que estar encendido. El fuego por Dios, el fuego del primer amor tiene que estar encendido. Y nosotros debemos haber sido formados en nuestras labores sacerdotales. Pero ¿qué sucede en esa etapa? Si no conocíamos a Dios, si no estábamos en Cristo, muchas veces en esa etapa donde nuestra pasión debía estar desbocada hacia Dios, se desboca porque hay una distracción y el mundo nos crea una falsa luz. Por eso es que Satanás se llama Lucifer. Por eso es que él se manifiesta como un ángel, un falso ángel ¿de qué? De luz. Porque su luz falsa trata de atraer los corazones de las personas y por lo general va a ocurrir en la etapa entre los 13 a los 21 años de edad. Porque es el momento donde las pasiones están aflorando. Es el momento donde el niño está preguntándose ¿para qué soy bueno? Es el momento en cuando niños creemos
creemos que nos podemos comer al mundo. Es el momento en cuando niños queremos tratar, queremos curiosear, queremos poner en práctica las cosas que sentimos que estamos en la capacidad de hacer. Entonces, esta es la edad donde básicamente nosotros en el tiempo de la cosecha, si nosotros miramos el verano es un gran paréntesis de espera. Es un tiempo de espera, es un tiempo donde no pasa mayor cosa, es un tiempo donde tú tienes dones pero quizás nadie los va a ver, es un tiempo de espera. La espera forma parte de nuestro crecimiento. No podemos aprender a crecer si no aprendemos a esperar. Científicamente está comprobado que una persona crece todos los santos días y especialmente crece durante una ventana de tiempo. Por eso es tan importante entender los tiempos. Cuando tú a las 11 de la noche debes estar ya en un estado de profundamente dormida. Perdonen el curso de hoy que no les va a dejar dormir profundamente a partir de las 11 de la noche. Pero a las 11 de la noche, cosa normal, tú debieras estar profundamente dormida. Porque entre la 1 de la mañana a las 4 de la mañana es cuando todas nuestras células se empiezan a regenerar. Hay una rítmica, imagínate, cada 24 horas hay una célula nueva, hay un proceso de ADN que se está formando en ti. Es decir, es impresionante lo que Dios ha hecho con nuestro cuerpo. Y puso unas horas específicas para que eso ocurriera. Y en esas horas específicas, mientras se regenera nuestra célula, también ¿sabes qué sucede? Nosotros crecemos. Imagínate que trataron de medir, se experimenta dolor con el crecimiento. Cuando tú creces, se produce dolor. Por eso los jóvenes, en la edad de la adolescencia, ¡ay, me duele, tengo dolores de crecimiento! Porque el crecimiento, el proceso de crecimiento duele. Si nosotros miramos, Vanessa dice, amén, porque ella sufre de eso. Pero si nosotros miramos, por ejemplo, la historia si pusiéramos científicamente, y han tratado tomaron las medidas de cuánto uno va creciendo y cuánto dolor se produce, dolor que a veces parece imperceptible, pero si pusiéramos a una persona que creciera de la noche para la mañana, todo lo que tiene que crecer moriría del dolor. Y aquí estamos nosotros a veces en algunas etapas de nuestras vidas que no hemos sido buenos discípulos, que todavía no hemos sido entrenados en obediencia y queremos ya que se manifieste en nosotros porque queremos ya que se manifieste el que queremos estar en nuestro lugar de gobierno, que queremos alcanzar nuestro monte, que queremos alcanzar nuestro propósito, que queremos tomar la herencia completa, vivir desde nuestra primogenitura, pero el proceso de formación todavía no ha terminado, el proceso de crecimiento ni siquiera se ha dado. Entonces, eso es lo que nosotros estamos esperando. ¿Qué sucede? Que esta es una etapa en la cual nosotros debemos tener los primeros frutos de la cosecha. Hay unos primeros frutos de arrepentimiento que se tienen que ver en esta etapa. Hay unos primeros frutos de santidad que se tienen que ver en esta etapa. Hay unos primeros frutos que se deben manifestar y cuando los frutos de santidad se manifiestan, nosotros entramos en una dimensión que se empieza a manifestar nuestra herencia. Entonces esto es algo que nosotros con alegría debemos decir cuando nuestros hijos entran en la ventana entre los 3 y los 21 años de edad. Tu llamado ahorita es a ser mayordomo, tu llamado ahorita es a ser siervo, tu llamado en este momento, ya tú fuiste formado como un discípulo, pero ahorita tu llamado es a ser siervo y a ser sacerdote. Y como sacerdote, tu trabajo ya no es el de mami y el de papi, eres tú quien tiene que mantener el fuego encendido. Pero nosotros también, si ponemos este recorrido a lo que es el recorrido de nosotros como cristianos, es lo mismo. Queremos que el Señor nos entregue a nosotros el monte de gobierno, pero no estamos en la capacidad de mantener nuestro fuego encendido si no tenemos a un pastor atrás. ¿Leíste? Si no tenemos al consejero atrás, ¿hiciste lo que te aconsejé? Si no tenemos a alguien atrás que nos haga cumplir con nuestro trabajo sacerdotal, sencillamente el fuego se apaga, la casa de Dios se queda abandonada, el templo de Dios se queda abandonado, no hay adoración, no hay incienso, no hay el cumplimiento de las labores sacerdotales, porque si alguien no nos empuja a ser sacerdote, entonces nosotros no cumplimos con eso. Discúlpame, pero eso no está hablando de madurez, eso está hablando de un ser que todavía es niño, que todavía es
inmaduro que no ha cumplido con la primera etapa. Si hay que estar detrás de la persona para que ore, si hay que estar detrás de la persona para que se sienta motivada, entonces se está demostrando un nivel de inmadurez espiritual. Puede que tengas 45, 85, 90 años de edad, pero si hay que empujarte para que cumpla con tus labores sacerdotales, todavía hay una inmadurez espiritual y Dios no va a entregar promesa, no va a entregar colocarnos en el monte de gobierno a una generación que todavía no se gobierna a sí misma. Uy, no podemos pedirle al Señor gobierno sobre las cosas que no gobierna. No podemos pedirle al Señor, dame el diseño que yo quiero, lo que estoy buscando, si yo todavía no estoy en la capacidad de mantener el fuego encendido, si yo no estoy en la capacidad de cumplir con mis acciones y mis labores sacerdotales. Y probablemente estemos luchando y haya un aspecto espiritual que esté afectando, como por ejemplo un espíritu de pasividad, un espíritu de adormecimiento. Puede haber algo espiritual, pero para todas esas cosas espirituales hay una regla fundamental que rompe y es sujétate a Dios, resiste al diablo y él va a huir. Así que por muy dormido que sea el espíritu que te esté atacando, por muy pasivo, pasividad, pasivismo que sea el espíritu de pasividad que te esté tratando de mantener en tu posición de confort, si tú te sujetas a Dios, resistes al diablo, él va a huir. Luego entonces nosotros tenemos otra etapa, que es la etapa que ocurre entre los 22 a los 23 años de edad. Ahí ocurre otro lanzamiento en el mundo espiritual. Y ahí ocurre otro nivel de prueba de nuestra libertad. Es nuevamente probada en esa estación. Y en esa estación la prueba que nosotros vamos a ver es qué haces tú con tu libertad, qué haces tú con tus posesiones. Porque cuando tu corazón, mira, todos los asuntos de reino son un asunto de corazón y todos los asuntos de corazón son un asunto de adoración. Si tus tres talentos, tus tres tiempos, talentos y tesoros, se convierten en el epicentro de tu identidad, para aquellas personas que yo soy lo que hago, ¿qué sucede? Que entonces sus éxitos, como la identidad está puesto en lo que hago, sus éxitos lo hacen arrogante y sus fracasos se le alojan en el corazón. No saben trabajar con las dinámicas de prosperidad y estrechez, porque todo está asociado con lo que yo hago. Lo que yo hago define quién yo soy. Esta es la etapa donde la identidad debe estar completamente formada y donde lo que nosotros hagamos con nuestro tiempo, nuestro talento y nuestro tesoro va a demostrar el corazón de generosidad que hay en nosotros. Aquí se debe manifestar el corazón de servicio, donde con mis tiempos, talentos y tesoros yo hago lo que veo a mi padre hacer, donde la formación de mi identidad ya está tan hecha que mi propósito empieza ya a amalgamarse, empieza ahora a salir y todo lo que yo hago está directamente relacionado con lo que yo veo que Dios está haciendo. Este es un tiempo donde nosotros ya no somos discípulos. Ya nosotros no somos siervos o mayordomos o estamos en las labores sacerdotales, sino que además estamos formándonos como señores. Porque para poder ser formados como señores, tú necesitas demostrar cómo están estas tres T en tu corazón. ¿Qué ocupa el tesoro de tu corazón? ¿Qué aguarda? Revelar tu corazón es revelar los tesoros que hay en tu corazón. Entonces, si el tesoro en tu corazón es que tú quieres que tu corazón sea un lugar donde Dios pueda descansar, cosa que pudo entender David con claridad, lo que sucede es que tú te conviertes automáticamente en Señor y se desata la unción de Rey. Esto es demasiado poderoso. Esto es demasiado poderoso. Por eso es que yo espero que de verdad es mucho. Te estoy dando un alimento, carne, que tú necesitas, de ser posible, volver a escuchar. Pero tienes que pedir al Espíritu Santo discernimiento. Porque queremos la porción de reyes, pero no hemos sido fiel en la etapa de discípulo. No hemos sido fiel como sacerdotes y mayordomos, pero queremos que el señorío se manifieste. El señorío se manifiesta sobre los que cuidan y se mantienen en las reglas de la casa. Yo guardo las reglas de la casa y si yo guardo las reglas de la casa, sobre mí viene una unción de autoridad y de poder. Por eso sobre Jesús había una unción de autoridad y poder. Justo antes de pasar a la siguiente etapa que yo coloqué aquí, que es la próxima, mira, todos estos son
aproximado que yo hice para poderle dar a Vanessa un scope o una panorámica de su vida desde los 0 hasta los 40 años. Entonces yo le diseñé esto de que era muy niña para que ella pudiera verse a dónde tienes que verte tú a los 40 años. Aquí tienes que estar tú a los 40 años sobre tu monte de gobierno. 40 años tú tienes que estar en tu monte de gobierno, pero no puedes pasarme en ninguna de estas etapas. Si tú no cumples estas etapas, tú vas a estar a los 40 años buscando a ver cómo eres discípula. ¿Me entiendes por qué? Porque para eso Dios te puso a ti una madre que junto con su papá están asumiendo una porción sobre un espíritu de Josué, ¿verdad? Que te lleva a conquistar herencia, a que nosotros estamos luchando contra todas aquellas enemigos de la herencia y enemigos de la cosecha, que nosotros quizás no vimos esa herencia, pero tú sí la vas a ver y nosotros vamos a conquistar cada batalla, porque cada batalla que nosotros conquistemos, estamos llevando a ti a la full manifestación de tu herencia. Pero no te seas tonta, tienes que ser apercibida, como dice la palabra en Proverbios, apercibida de en qué temporada tú estás. Si esta es la temporada donde tú tienes que estar, esta es la temporada donde tú tienes que manifestar esa virtud para que tú puedas caminar en el tiempo. Esto no quiere decir que el que ella maneje este círculo así, su vida va a ser y en 40 años y no va a tener ningún problema. Pero lo que sí sabemos que no hay destino sin dolor. Es imposible que tú alcances tu destino si no pasas por algún tipo de dolor. Pero yo declaro esta palabra sobre la generación que se está levantando en este momento, donde hay padres que se están moviendo con esta visión de Josué, con una generación que va a moverse aún, y tienes que ver la sesión número 1 para llevar a nuestros hijos a una dimensión completa, a una dimensión donde ellos puedan tener herencia, porque así como existió un reinado de David, también existió un reinado de Salomón. Y yo, por el nombre poderoso de Jesús, declaro y establezco que nosotros, por medio de Cristo Jesús, Cristo conquistó todas las batallas que nosotros no pudimos conquistar, que nuestros padres no pudieron conquistar, y que en la medida en que nosotros abracemos nuestro llamado de responsabilidad para ser discípulos, para ser siervos, mayordomos, sacerdotes, para ser reyes, nosotros, en el momento que abracemos el camino de la responsabilidad, automáticamente también estamos haciéndonos parte de la muerte de Cristo. Y automáticamente lo que está sucediendo es que las batallas que Él ganó, yo las gané y yo las recibo como herencia. Y no solo eso, creo que manteniéndonos en esa actitud de responsabilidad, vamos a levantar generaciones como la generación de Salomón, que dice que David peleó tanto, que David venció a tantos enemigos, que David conquistó tanto, que dice la palabra que Salomón no tenía enemigos con qué pelear, y había tanta libertad y tanto tiempo libre en Salomón para que le pudo edificar el templo a mi Señor. Yo quiero levantar una generación donde todo el tiempo, todas las conquistas, todas las batallas, todas las luchas, no para comer ni para beber, ni no, de eso se encarga la gente que no tiene fe. Nosotros estamos preocupados en otra cosa, mis hermanos. Nosotros estamos preocupados por convertirnos en un lugar donde el Espíritu Santo pueda descansar, para que nuestras generaciones usen su tiempo para traer una transformación, para que nuestras próximas generaciones usen su tiempo para manifestar el reino, para que nuestras generaciones se levanten y la tierra, la creación cese de gemir. Yo quiero eso. Yo quiero una generación, ver con mis ojos que estamos levantando una generación como esta iglesia radiante y madura que somos. Una generación que cuando nuestros hijos caminen, la tierra haga: oh, siento esto. Está caminando un justo. Mi hija tiene pasión por los animales. Le encantan los animales y tiene pasión por la creación. Y yo siempre le digo: tú quieres ayudar a la creación. Tú no es que vas a abrir una fundación para salvar a las ballenas. Camina como hija. Porque cuando tú caminas como hija, la creación entra en descanso. Y como tú reproduces más, que caminen como hijos. Entonces luego tenemos la última etapa, que es lo que yo llamo la etapa de descanso, pero no es porque es una etapa que vamos a entrar en jubilación. Hablo del descanso y necesitas ver el curso de hijos y herederos. Hablo sobre primicias y descanso, ¿ok? En una de esas clases yo
Te digo algo, hay una explicación tan valiosa sobre lo que significa convertirnos en el lugar donde Dios pueda descansar. Dios quiere que llegue un momento en nuestra vida donde nuestra mentalidad de hijos ya hemos entendido lo que es ser discípulo, ya hemos entendido lo que es ser sacerdotes, que tenemos ese fuego siempre encendido y mantenemos el primer amor. Ya hemos entendido lo que significan las reglas de la casa y por lo tanto somos señores. Y ahora pasamos a una última etapa y en esa última etapa nosotros nos convertimos en un lugar donde nuestro Señor pueda venir a descansar. Qué bello eso. En esa posición y en ese lugar de descanso es entonces donde diseños se establecen. Es entonces donde el Señor empieza a darte diseños para salvar generaciones. Es allí donde el Señor empieza, así como David, que tuvo esa capacidad de poder discernir y decir, necesitamos reactivar la adoración, y trajo una reforma en la adoración. De eso vamos a hablar la semana que viene. Y trajo una reforma en la adoración de manera tal que él estableció una dinámica diferente. Y él estaba tan obsesionado por la adoración y obsesionado por la presencia, que él movió el arca del pacto y lo sacó del lugar de Efraín al lugar del monte de Sión, que era el lugar que él escogió, donde su presencia iba a descansar, y tuvo que hacer un sinnúmero de preparativos, y tuvo que el proceso de llevárselo tenía que dar 6 pasos y en el 7º descansar y levantar un altar. Y cuando llegó allá tenía adoradores preparados, tenía sacerdotes preparados, y no solo eso, estableció una dinámica de adoración nueva, 24 horas, 7 días a la semana. David estableció una dinámica de adoración que tipificaba la adoración que Cristo iba a traer. David estuvo en la capacidad de poder ver con los ojos de hijo, porque David no veía como esclavo. David estaba detrás del corazón de Dios. David se movía en tiempo, su tiempo cronológico se movía en un tiempo completamente. Él hizo tanto que no quería dejarle a la siguiente generación. Ya él quería construir. Ya él quería levantar el templo, porque él alcanzó tanto en su dinámica, en sus años, en sus tiempos, y él podía entender y apreciar la dinámica de adoración. Él ya no hallaba más, amaba tanto la presencia que ya no hallaba qué hacer, y levantó esta adoración, y en esta adoración dijo, cesarán, estoy parafraseando, cesarán en este momento el sacrificio de animales, de borreguitos. Eso no se hacía en el monte de Sión. Pero él estableció un tabernáculo en el cual la adoración tenía adoradores que estaban allí adorando y cantando. Había compañía profética adorando y cantando 24 horas, 7 días a la semana adorando. ¿Qué hizo? Hubo una sustitución del sistema de Moisés de adoración por medio de sangre. Ahora un establecimiento de adoración donde el sacrificio es la adoración. Yo no sé si tú estás entendiendo esto o si yo me estoy sabiendo explicar. Pero si tu vida no puede ser salva para ir al cielo, ser salva porque yo quiero un trabajo, yo oré porque yo quiero un trabajo, eso es bueno, qué bueno, que Dios te bendiga y te dé el trabajo. Estoy en Cristo porque yo quiero todas las cosas buenas para mi vida, quiero una vida linda, una vida sin problemas. Bueno, yo soy cristiana porque, bueno, quiero ir al cielo, quiero una vida próspera y quiero ayudar a los demás. Esto está bonito. Pero lo que necesitamos es, yo quiero ser el lugar donde Cristo pueda descansar, donde la presencia de Dios pueda descansar. Mi vida, mis acciones es 24 horas, 7 días a la semana. Mi actitud, mi caminar refleja una adoración. Soy un adorador en espíritu y en verdad diariamente. Todas las ocasiones, las buenas, las malas, los altos, los bajos, los valles y los lugares más altos montañosos son un lugar propicio para que yo pueda establecer el gobierno. El tiempo cronológico, y vamos a leer esto que está aquí, dice, el tiempo cronológico se ve afectado por algo llamado la ley de la siembra y la cosecha. Mi familia, y aquí es donde la mayoría de nosotros nos caemos. Por eso fue que concebí el gráfico que te mostré anteriormente, tipificando las 4 estaciones. Tu tiempo cronológico, todo lo que tiene que ver con el tiempo cronos, se ve afectado por la ley de la siembra y la cosecha. La ley de la siembra y la cosecha es aquella que establece que tú, en conformidad como das, recibes. En conformidad a lo que, como pagas, serás pagado. Eso es lo que nos establece la ley de la siembra y la cosecha. Entonces, ¿qué pasa? Que
Cuando nosotros miramos todo esto que les estaba mostrando, vemos que el tiempo, ese tiempo que les mostré cronológico, tiene una cadencia. Es decir, que en cada etapa hay un propósito que debe llevarnos a la madurez. Y madurez no es vejez, es virtud. Que tu hombre interior haya crecido. El tiempo cronológico está afectado diariamente por nuestras escogencias. Por eso es que nosotros vemos lo que llamamos un tiempo de retraso, tiempos que son devorados. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hagamos con nuestra voluntad y nuestra escogencia puede traer retrasos a nuestras vidas o puede traer a nuestras vidas pobreza o puede traer a nuestras vidas escenarios que nos llevan a la destrucción. Porque recuerda que lo primero que debemos entender, lo más pronto posible que lo entendamos mejor, es que somos seres de escogencia. Dios lo primero que queremos propósito, mis amadas, bellas. Queremos propósito porque nos sentimos perdidas y sentimos a veces que ser mamá no llena, que ser esposa cansa, que cumplir los 100 sombreros que tenemos encima es fatigoso, sentimos que hay rutina en la fatiga, pero es importantísimo que nosotros entendamos que Dios, antes de entregarle autoridad, poder, asignación, les dio también, ustedes tienen escogencia, les mostró, hay un llamado de responsabilidad, porque sobre ustedes yo he colocado el bien y el mal, sobre ustedes yo he colocado todo esto que está aquí, puedes accesar, pero no tomes esto. ¿Por qué? Porque tú te vas a hacer responsable. ¿Cómo se activó esa ley de la siembra y la cosecha en el momento que Adán y Eva tomaron del árbol que no les permitía? En ese momento, al ellos hacer uso de su libre albedrío, de su capacidad para escoger y escoger lo que era malo, trajeron rebelión, trajeron rebeldía, y en ese momento la tierra dejó de ceder el fruto para ellos. Si tú miras que lo siguiente que sucedió a causa de la rebeldía, ¿qué fue? La tierra tienes ahora que labrarla y trabajarla con el fruto de tu frente, con el sudor de tu frente. Hay un trabajo fatigoso. ¿Por qué entra la fatiga? La fatiga entra como consecuencia de la rebeldía. La rebeldía es también como hechicería. Por eso es que hay ciertas cosas que traen pobreza económica, pobreza de propósito. Y estas por lo general están ligadas a hechicería, idolatría, incredulidad, que es como idolatría, rebeldía, que es como hechicería, e inmoralidad sexual. Estas 5 cosas, cuando están presentes en la vida de un individuo, es como que ellos activan la ley de la siembra y la cosecha. Y no importa si voy para la iglesia, vengo para la iglesia, levanto la mano, me vuelvo a acostarme. ¿Y por qué no se da? Porque mientras esto esté en tu vida, automáticamente tú abres una puerta al enemigo, porque tú cedes tu voluntad, tú cedes a tus deseos, tú cedes a tu carne, tú cedes a tus criterios, tú les rindes pleitesía a tus fortalezas mentales, porque crees que tu verdad y tu opinión son más fuertes y más poderosas que la posición de Dios. Cuando te encuentras enfrente de contiendas con hermanos en Cristo, tú dices, no, yo tengo que traer justicia, escrito está. Y a veces usamos hasta la Biblia, señores. Mira, no hay una cosa que yo le pido a mi Señor y se lo digo a mi hija y lo repito, por favor, no usemos la palabra de Dios para apuñalear a un hermano, porque ahí tenemos contiendas con el hermano, porque creemos que el hermano es un falso. Entonces escrito está, maldito el que es falso. Entonces empezamos a usar la palabra del Señor para traer condenación cuando nosotros fuimos perdonados, cuando nosotros recibimos gracia, pero nos creemos tanto porque tenemos fortalezas mentales que dicen que nuestra opinión es, que como nosotros pensamos es. ¿Y qué sucede? Que sin querer o queriendo, al nosotros entrar en este tipo de contiendas con los hermanos, de peleas con los hermanos, estamos trayendo sobre nosotros algo que es homicidio. En el mundo espiritual eso es lo mismo matar a alguien físicamente. Mira, hay veces gente que me dice, pero si yo soy bueno, yo no le he hecho nada a nadie, pero cada vez que lo ves está hablando mal del jefe, está
criticando a un hermano en Cristo. Se frustra con el que no cumple bajo los estándares que él cumple. Eso es homicidio. Es igual. Y así como el que comete homicidio en el mundo físico y termina en una cárcel, el que comete homicidio en el mundo espiritual termina en una prisión. Y hay prisiones espirituales donde dice la palabra en el libro de Mateo, y cuando tú ves la parábola del juez, que desatan los verdugos. ¿Por qué? Porque tú mismo activas la ley de la siembra y la cosecha, es decir, voy a recibir en función de lo que yo estoy sembrando. Yo estoy usando mi boca como un instrumento, no de alabanza, no para establecer el ministerio de reconciliación. Cuando estos homicidios ocurren, como lo llamo yo, para tratar de ejemplificarlos en el mundo espiritual, porque entramos en rivalidades, entramos en contiendas y en falta de perdón, nosotros vemos lo mismo que ocurre cuando ocurrió con Caín y Abel. ¿Qué sucedió cuando hubo ese asesinato? Ok, él salió y hubo una marca sobre su vida. Pero no solo eso, dice, y la tierra no labrarás y no te dará fruto la tierra. Hay un nivel de esterilidad grande cuando nosotros entramos. Entonces queremos entrar en propósito y sentimos, estamos a punto de un rompimiento. ¿Qué pasa? Revisa dónde estamos quebrantando principios de la ley de la siembra y la cosecha. Porque nosotros tenemos que dar en función de lo que hemos recibido. Y para que la ley de la cosecha no opere sobre mi vida, yo he entrado en una dinámica de arrepentimiento. Yo me arrepiento, entra en las misericordias. A lo que se establece la misericordia, se establece la gracia, y ahora yo recibo lo que no me merezco y yo me tengo que mantener en la dinámica de la gracia. Pero cuando yo me salgo de esa dinámica y me volteo y juzgo a un hermano y critico a un vecino y critico al pastor y juzgo a la iglesia donde estoy y nunca estoy conforme y uso mi boca para hablar, criticar, señalar, juzgar, yo activo de nuevo la ley de la siembra y la cosecha, y eso trae como consecuencia que como juzgue voy a ser juzgado, que como yo penalice voy a ser penalizado, que como yo sancione a mi hermano en Cristo voy a ser sancionado. Se activan en el mundo espiritual verdugos y después decimos, ¿por qué yo no estoy en propósito? Porque si yo diezmo, yo pacto, yo siembro. Hay una clase buenísima de esto en las 3T sobre las verdaderas riquezas. Mira, tú tienes que escuchar esta clase. Tienes que escuchar esta clase, porque es poderosa. Entonces, ¿qué sucede? Tú dices, wow, estoy pactando, estoy sembrando, estoy yendo a la iglesia. ¿Y por qué? Pero me volteo y vivo encargado, en espinas con un hermano, vivo hablando lo que no tengo que hablar, o vivo como puse yo Señor, ayúdame a no sacar conclusiones. O sea, ya yo he llegado al punto, no es que ya yo no quiero juzgar, ya yo sé que eso no lo debo hacer, pero cada vez quiero rendir más, ya yo no quiero sacar conclusiones. Yo quiero que venga un espíritu de discernimiento y me diga qué debo decir o qué debo pensar sobre una circunstancia o persona. Pero yo no quiero sacar conclusiones, porque entre sacar conclusiones y juzgar estoy a un paso. Entonces es importante entender eso, que somos seres de escogencia y que Dios está buscando que nosotros seamos responsables, porque en la medida en la que nosotros somos responsables, nosotros podemos automáticamente entrar a recibir más de lo que el Señor nos quiere dar. Dice la palabra que nosotros escogemos vida o muerte, famoso verso que está en Deuteronomio 30:19, y dice, hoy pongo el cielo y a la tierra por testigo contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Ahí hay una promesa generacional. ¿Quién va a escoger vida? Nosotros. Nuestra voluntad. Nuestra voluntad es una puerta para las generaciones. Por eso este año se llama Puertas Generacionales. Por eso hay un curso que se llama Puertas Generacionales. Si no lo has escuchado, tienes que escucharlo. Puertas Generacionales. Nuestra voluntad es una puerta. Nuestra escogencia va a marcarnos a nosotros y a tu descendencia. ¿Ok? Vida es aquello que nos lleva a mantener el ritmo natural, como lo veíamos estudiando, ¿verdad? La cadencia nos hace fructífero. En la mayoría de los casos, para escoger vida, aquí hay una clave, debemos morir a los deseos de la carne. Pero va a llegar un momento donde Dios te va a llevar a que debes pesar las intenciones del corazón.
esta muerte de la que yo hablo en este caso, en la parte de arriba que dice que debemos morir, es la que se produce en nosotros, que esa muerte que se produce en nosotros es la muerte de Cristo. Esto es algo muy interesante. Cristo vino a la tierra, ¿verdad? Y Él tomó nuestra naturaleza. Él se hizo partícipe de nuestra naturaleza. Siendo sin pecado, se hizo pecador. No tuvo pecado, pero se hizo pecador. No teniendo debilidades, pasó por debilidades. Entonces, no mereciéndose la muerte, fue a la muerte. Y muerte de cruz, que es una forma de maldición. Entonces, ¿qué sucede? Cristo vino para que nosotros, para tomar nuestra naturaleza. Ahora, cuando nosotros nacemos en Cristo, nos debemos identificar con la naturaleza de Cristo, ya no con nuestra naturaleza pecaminosa, con la naturaleza de Cristo. Y la naturaleza de Cristo, tú te das cuenta si tú miras ese círculo que dibujé, ¿verdad? Ese ciclo de la vida, de discípulo, de mayordomo, todo ese ciclo de la vida implica un constante proceso de rendir, un constante proceso de entregar. Entonces, cuando tú dices, yo llevo la muerte de Cristo en todos lados, tú estás queriendo decir que yo vivo, tengo una vida, que yo llevo el yoke, el yugo, que yo llevo el yugo de Cristo. Eso, llevar el yugo de Cristo no es que tú tienes una enfermedad, no es que no, llevar el yugo de Cristo es que tú adoptas la vida de discípulo, de sacerdocio, de siervo, de mayordomo, de rey que Él asumió, ¿ok? Entonces digo, por la muerte que se produce en nosotros es la muerte de Cristo. Y al hacernos partícipes de la muerte, nos hacemos portadores de la vida indestructible de Cristo. Qué bello eso. Debes recibir esa palabra. Yo soy portadora de la vida indestructible de Cristo cuando yo me hago partícipe de su muerte. O sea, cuando muero para Él. Para ganar vida debemos perderla. Y cuando permanecemos, ¿verdad? Y salimos vencedores, nuestra muerte empieza a producir vida. A ver qué tiempo tengo para ver si puedo profundizar en esto. Hay algo que se produce en la vida de toda persona y es un momento que muchas veces cuando nosotros vamos a impartir, yo siempre hablo de esto, ¿no? Y a veces yo siempre digo, hay veces cuando nosotros estamos frente a personas que tienen mucho conocimiento de la palabra, muchísimo conocimiento de la palabra, y yo disfruto, ¿verdad? Y mucho de lo que nos enseña, mucho de lo que dan nos enseña, nos disipula, nos entrena, pero queda mucho en la parte, que todo eso que estamos enseñando queda mucho en la parte cognitiva, queda en la parte del razonamiento, queda en la parte del conocimiento, aunque sea que estés enseñando Biblia. Es una parte que muchas veces la enseñanza es informativa. Y no sé si te ha pasado que vas y dices, oh, wow, muy bueno, muy poderoso, pero es informativo. Cuando el Señor empieza a trabajar en nuestras vidas y nosotros aprendemos a morir, y aprendes a morir. Lo que sucede es que cuando tú enseñas, ya no solamente no es que enseñas revelación o no es que enseñas desde... cuando enseñas, tú enseñas desde tu lugar de muerte. Ay, no sé cómo explicarlo. Yo ojalá que me esté haciendo entender. Cuando lo que hace la diferencia entre que tú enseñes algo y se oiga motivacional, informativo, a algo que traiga impartición, que establezca luz, que separe el alma del espíritu, que rompa con estructuras de pensamiento y se produzca vida, es porque en algún momento tú como persona, en tu proceso de vida, tú has experimentado muerte. Tú no puedes impartir vida si tú no has experimentado muerte. ¿Se explica lo que estoy queriendo decir? No puedes experimentar vida, no puedes transmitir vida en tus palabras. Acuérdate que dice, las palabras son espíritus. Son espíritus que transmiten vida o transmiten muerte. Pero vamos a hablar en el caso de que tú como maestra, pastora, como mamá de tus niños, tú quieres transmitir vida a tus niños. Tú no solamente le quieres transmitir conocimiento, tú tienes que morir. Tú tienes que conquistar esas áreas. Tú necesitas rendirla. La forma en la que reaccionas es en el espíritu. Cuando tú te examinas y te entrenas a caminar en el espíritu, te estás entrenando a morir cada día, pero te estás entrenando a que se manifieste la vida de Cristo. Entonces cuando tú enseñas, tú no estás enseñando palabras, tú no estás enseñando información, tú estás enseñando algo que traspasa. Necesitamos que lo que enseñamos a nuestros hijos traspase, pero ¿cómo traspasa? Que llega hasta la médula, que llega, porque lo que nosotros vivimos nos lleva a un constante proceso de muerte.
¿Cómo reaccionas cuando alguien te traiciona? ¡Wow! Te dolió. Pero voy a decidir, estoy agonizando, me estoy sangrando, pero con el dolor yo voy a caminar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque si yo camino en el Espíritu, en la escena de dolor más fuerte de mi vida, yo voy a terminar de morir como murió Cristo cuando era traicionado y voy a asumir la actitud que asumió Cristo en medio de la traición. Pero oye, ¿qué te voy a decir, diablo? Cuando este dolor pase, cuando esta herida deje de sangrar y yo me levante a ministrar, poder va a salir de mí. Unción va a salir de mí, porque va a salir vida. ¿Por qué? Yo te voy a decir, nada tienes conmigo, Satanás. Porque aún en el momento de mayor dolor de mi vida, yo me convertí en un instrumento de adoración. Sabiendo que no me merecía lo que estaba pasando. Sabiendo que no era justo lo que yo estaba viviendo. Pero no se trataba de mí, se trataba de Cristo. Se trataba de la vida de Cristo. Se trataba de que Cristo se manifieste en mí. Para que cuando llegue el momento donde yo necesite esa vida que nació de la muerte, de haberme rendido, yo pude haber respondido, yo puedo demandar, yo puedo formar un pleito, yo puedo buscar el verso bíblico que dice por qué lo que tú hiciste estaba mal. Todo eso lo puedo hacer, pero yo escojo permanecer. Yo escojo estar quieta. Y mi corazón está de este tamaño. Y mi cabeza está dando vueltas, pero yo escojo estar quieta. Y yo escojo esperar en la justicia de mi Señor y escojo bendecir a los que me hicieron daño. Y de pronto digo, ¿sabes? No, esto está muy fácil. Esto está muy fácil. Voy a ponerme la más difícil todavía. Papá, no solo bendigo a mis enemigos, quiero amarlos. ¿Sabes qué pasa? Que el infierno se estremece. Se estremece cuando un justo, cuando una persona con este entendimiento dice que se estremezca el infierno. Porque mucho me dolió, pero más te va a doler a ti, Satanás. Y entonces tú entras en ese entendimiento. ¿Qué haces en el medio del dolor? ¿Cómo escoges reaccionar en el dolor? Eres una persona de escogencia. Entonces yo vivo en mi dolor. Yo decido morir. No me voy a dejar guiar por las emociones. En medio de mi dolor yo voy a caminar en el Espíritu. Porque aunque caminando en el Espíritu siento que muero porque quiero hacer otra cosa, cuando me toque a mí ministrar y yo voy a hablar desde ese lugar de muerte que ahora es una puerta de resurrección. Ahora en el lugar donde había muerte, la vida indestructible de Cristo y el poder de la resurrección se manifiesta. Eso es ir madurando. Eso es lo que significa ir madurando. Ahora, cuando nosotros escogemos muerte, ¿verdad? Eso nos va a llevar a planos de tiempos devorados. ¿Ok? ¿Por qué Satanás busca devorar el tiempo? 1, para que no se manifieste tu propósito. Y 2, mientras tú no descubras tu propósito, no puede ocurrir lo que les dije hace unos minutos atrás, la manifestación de los hijos de Dios. Nuestra escogencia se ve influenciada por nuestras emociones y por nuestras fortalezas mentales. Por eso Pablo lo decía, presenta tu cuerpo como sacrificio vivo y transforma tus pensamientos. Si no hay una transformación del pensamiento, tus emociones siempre van a estar ancladas y sumergidas en el pozo donde sea que tus decisiones siempre van a estar ancladas y sumergidas en el pozo donde estén tus decisiones y donde tu mente haya decidido estacionarse. Tu voluntad es una puerta. Tus lomos deben estar ceñidos con la verdad. Los lomos son esta área que está acá en la parte de la cintura, ¿verdad? Ese cinto, donde se supone que ahí se deposita la vida, las semillas para la vida, donde están los órganos reproductores. Bueno, ustedes saben más castellano que yo. Entonces, ahí se debe depositar la verdad para que nosotros demos frutos de verdad. Imitamos los frutos de la luz, el fruto de la verdad es lo que nosotros no multiplicamos. Dios no desea multiplicar lo que Él no ha bendecido y Él no bendice lo que primero no ha quebrantado. Es que es demasiado power, Dios mío. Queremos Dios me bendiga. ¿Qué hace Dios antes de bendecir? Quiebra.
Y Él no va a multiplicar lo que Él no ha bendecido. Entonces, si en nosotros hay engaño, no estamos multiplicables todavía. Disfrutemos. Señor, ¿en qué etapa? ¿En qué etapa de la vida me quedé yo? ¿En qué etapa de este proceso de crecimiento y de madurez yo me quedé estancada? Ok, la forma en la que tú reaccionas ante un escenario de dolor, injusticia, abuso o trauma hace que tú vayas a crear mecanismos de defensa que por lo general afectan los pensamientos y el nivel de madurez emocional del individuo. Ya eso lo expliqué. Lo anterior puede llevar a personas a hacer de sus fortalezas votos. ¿Qué es esto aquí? ¿Qué quiero decir con esto? Hay personas que pasan por escenarios de dolor muy fuertes, escenarios de dolor, escenarios de traición. ¿Ves? Recibió una traición muy, muy fuerte. Entonces esa persona, al tener un cierto nivel de inmadurez emocional y recibe una traición, inmediato crea un mecanismo de defensa y empieza a decir, yo juro que jamás voy a amar a más nadie. ¿Sabes qué? Más nunca. Primero yo y después yo. Son formas de voto. No es que dicen yo juro y prometo y oro. Son formas internas de cómo el individuo empieza a procesar y en función de esos votos establece formas de pensamiento. Entonces llegó el escenario de dolor, no supo cómo manejarlo, no hizo caminar en el espíritu aún en las escenas de dolor, sino que lo que hizo fue moverse en la carne, ira, rabia, contienda, pleito, venganza, se mueve en la carne y aparte de eso el dolor hace que él empiece a establecer cómo voy a pensar de aquí en adelante. ¿Y sabes cómo voy a pensar? Todas mis relaciones van a ser superficiales. Más nunca voy a amar a nadie con la misma intensidad con la que amé a este o aquella. ¿Por qué? Porque la gente a la final es mala. Bueno es el perro, lo demás no sirve. Entonces no nos comprometemos a amar con más nadie y todo lo que creamos son relaciones superficiales porque como perdimos, experimentamos una pérdida, todos los sentimientos de pérdidas en las relaciones usualmente se sienten en el mundo espiritual, el golpe en el mundo espiritual es como un espíritu de abandono, es exactamente lo mismo. Entonces cuando la persona ante una pérdida, ante una traición, siente la sensación de abandono, te sientes desprotegido como un caracolito que no tiene su coraza. No siento la protección porque no experimentas el amor de Dios, no lo sientes. Tus sentidos, todos los sentidos te están dando alarma. Algo está mal, estás en peligro, algo sucedió. ¿Qué es esto? ¿Por qué confiaste? No lo debiste haber hecho. El razonamiento empieza a tomar posición en tu vida y entonces ahí es donde tú empiezas a crear tu propia coraza y empiezas a fabricarte tu coraza. Empieza a decir, ya no más, nadie me va a hacer esto. ¿Por qué? Porque yo ahora llevo el control de a quién voy a amar y a quién no. Yo no me voy a comprometer con nadie. Yo establezco las reglas de las relaciones de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque ya me han fregado demasiado, ya me han hecho demasiado daño. Y este dolor es horrible y no lo quiero volver a vivir. Me coloco entonces una coraza y todas mis relaciones que mantengo son superficiales, incluso mi relación con Dios. Incluso esto afecta y llega a afectar nuestra relación con Dios. Eso es hacernos pactos. Ahora yo quiero que miremos un poquito de nuevo el gráfico y veamos la rítmica natural que nos debe conducir a la paz y a la prosperidad. En este gráfico nos habla de que nosotros debemos movernos en estos tiempos, que debemos movernos en unos tiempos donde somos discípulos, movernos en un tiempo donde somos mayordomos, movernos en un tiempo donde nosotros como mayordomos somos sacerdotes también, movernos en un tiempo de reyes y movernos en un tiempo de lo que yo llamo una unción de tabernáculo, una unción donde queremos que Dios venga a descansar. Yo les entregué a ustedes esta imagen que está acá, pero yo quiero que ustedes hagan algo diferente y vamos a mirar un momentico la gráfica. En esta gráfica tú vas a ver que hay un círculo, ok, que es gris. Es más, la que yo les di a ustedes tiene 3 círculos. Esta PowerPoint no está actualizado. Tiene 3 círculos. Ese círculo gris que ustedes están allí, yo quiero que ustedes hagan un ejercicio.
Y el ejercicio que yo quiero que ustedes hagan es que ustedes miren su vida desde que estaban en 0 años, la edad desde que estaban en el vientre de su mamá, si tienen algún tipo de información, fui muy esperada, fui muy anhelada, no sé cuál sería ese estado que quieran poner allí, ¿verdad? Hasta el tiempo de los 12 años de edad, ¿ok? Más o menos les va a quedar, van a contar, eso es muy importante. Si miran los cuadritos grises, ahí ustedes van a tener 40 años. Aunque en el gráfico yo supuestamente lo hice hasta los 33, pero en realidad ahí hay 40 años. ¿Por qué lo quise hacer de 40 años? Porque la palabra del Señor dice que cuando mucho vivimos, vivimos 80, ¿verdad? Entonces me pareció 40 un número donde nosotros podemos evaluar la mitad de nuestra vida. Vamos a usar este cuadro para evaluar la mitad de nuestra vida. Si tú no has llegado todavía a los 40, o si no importa, complétalo hasta donde llegue. Y si pasaste los 40, no importa, ya hazlo solamente hasta llegar a los 40. Vas a usar el primer círculo, ¿verdad? Que es el círculo gris. Y en ese círculo gris, lo que yo deseo que tú coloques es todos los eventos de tu vida, eventos normales de tu vida. Por ejemplo, que ocurrieron entre los 0 a los 12 años. Nací, esta fecha ocurrió, el Espíritu Santo te va a ir trayendo. En esta fecha recuerdo qué evento normal de tu vida. En esta fecha me di mi primer beso a mi novio, ¿te acordaste de eso? En esta fecha el Señor te va a ir poniendo cosas, me bauticé. En esta fecha conocí a Cristo. ¿Qué son esos eventos naturales, relevantes, que tú te acuerdes que hayan ocurrido? ¿Ok? Luego, cuando tú llegues eso lo vas a hacer en la línea gris y así vas a seguir con todo, con los de los 13 a los 21 años y de así en adelante. Todos los eventos, me gradué, me casé, todos esos eventos que hayan ocurrido natural, en la rítmica natural. En la línea de abajo, que es la línea azul, ¿ok? Que puedes ver, esa línea azul yo quiero que tú coloques algunos eventos o golpes traumáticos o emocionales que hayan sucedido en alguna de esas etapas. Por ejemplo, una pérdida, abuso sexual, en este año, en esta fecha, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió a tu vida a nivel de trauma, de dolor? Y luego, si te cabe, coloca si tú te acuerdas cómo reaccionaste, ¿ok? Alguien me traicionó, ¿cómo reaccioné? De pronto el Señor te va a traer, recuerda que hiciste este juramento, reaccione de esta manera, pero va a ser un momento donde tú le vas a permitir al Espíritu Santo que empiece como a escudriñar. ¿Por qué hacemos esto? No lo vamos a hacer, y esto es algo muy personal, esto es algo como lo usamos en casa. Yo te estoy compartiendo herramientas que nosotros hemos usado y que nos han funcionado y nos damos cuenta que, wow, es impresionante lo que te puede enseñar un gráfico como este. Entonces, ¿para qué nosotros hacemos esto? ¿Porque queremos traer el pasado? No. No es porque queremos traer el pasado, porque tú lo que quieres pedirle al Espíritu Santo es que te alumbre en cuáles de esos escenarios de dolor tú pudiste haber quebrantado un principio de la ley de la siembra y la cosecha. ¿En qué momento? Por ejemplo, ahora te voy a dar algunos ejemplos de cómo eso puede suceder, pero eso es lo que tú estás buscando, donde ante el escenario tú pudiste haber creado una reacción o pudiste haber creado un mecanismo de defensa que ahorita puede que tengas 35 años, pero tu comportamiento emocional se quedó atrapado cuando tenías 10 años y recibiste una mala noticia, o tus papás te abandonaron, o te quedaste atrapada emocionalmente en el abuso. Entonces tú estás ahorita madura en edad, ¿ok? Queriendo buscar a Cristo con todo tu corazón, pero tus emociones están todavía atrapadas en esa etapa de tiempo. Entonces eso es importante. ¿Por qué? Porque en esa etapa de tiempo, cuando tú viste esto, que tú, por ejemplo, una persona que haya sufrido de abuso y haya sufrido de un abuso en ese periodo de tiempo de cuando está haciendo su formación como discípulo, lo más probable es que al momento en que ella sienta, la persona sienta que ya tiene un poquito de poder y puede librarse de su abusador, lo que va a suceder es que va a entrar de inmediato en una etapa de rebeldía y va a decir, más nadie, ahí en un juramento, ¿ves? Más nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que si ese juramento y esa actitud de comportamiento la asumiste cuando tú tenías entre 0 a 13 años de edad, que era la etapa donde se supone que el principio que debías estar aplicando era la sujeción,
¿verdad? Ahí automáticamente hay un quebrantamiento de un principio espiritual que tú tienes que arrepentirte por eso. No basta con decir, Señor, perdón, Señor, perdóname, pero tú sabías que yo era niña, Señor, perdóname, cuando yo tenía conciencia, porque yo sabía lo que era bueno y lo que a partir de los 10 años ya sabemos. Quizás no entendemos todo y quizás, Señor, perdono a mis padres porque no supieron guiarme en este momento, no supieron guiarme en ese momento tan difícil, pero Padre, en este momento yo tomo mi voluntad y yo la rindo a ti, Señor, y yo me sujeto. ¿Y qué sucede? Que tú te puedes dar cuenta que muchas veces una persona que haya sufrido abuso es una persona extremadamente vulnerable para seguir órdenes y sujetarse a nadie. ¿Por qué? Porque no hay vínculo de confianza, porque su confianza fue maltratada, hicieron trapo con su confianza. Y ahora quiere un esposo que yo me sujete a ti, o ahora quiere un jefe que yo me sujete. No logra una persona que haya sido abusada sexualmente, le cuesta mucho sujetarse, pero si no aprendes a sujetarse y a librarte de eso, de ese dolor y a confiar en Dios y creer que Dios te va a poner personas piadosas que te van a poder guiar y que tú vas a confiar en la palabra que esas personas te están dando, aunque te duela y a veces te van a mandar a hacer cosas que son súper incómodas, porque ¿qué pasa con la persona que ha sufrido de abuso sexual? Una persona que ha sufrido de abuso sexual, sobre todo en las edades fundamentales, ¿verdad? Que son la edad entre los 0 a los 12 años de edad, y si fue constante más, se desarrolla una mente de la mentalidad que te dice, más nunca nadie me va a decir lo que tengo que decir. Automáticamente se forman escenarios de rebeldía. ¿Qué pasa con la rebeldía? Vamos a suponer que esta persona venga a Cristo, está en Cristo, busca de Dios y la persona verdaderamente quiere transformar su vida. Pero en el proceso de transformación de la vida, la palabra del Señor nos va a guiar a que nosotros tenemos que poner nuestra vida. Como les expliqué, poner tu vida implica que tú vas a entrar en el proceso de disciplina de Dios. Y aunque la disciplina de Dios es una disciplina positiva, la disciplina de Dios, escúchame porque si esto tú lo entiendes, esto puede transformar tu vida. La disciplina de Dios que es positiva a tu sentir, a tus emociones, a tu carne, se siente igual, idéntico a cuando tú eras abusada. Estoy haciendo algo que no me gusta. No me gusta lo que estoy haciendo. Entonces tu ser, tus emociones te vuelven a llevar de regreso. Hay un retroceso en tus emociones. Entonces tú quieres, entonces por eso estás en esos conflictos. Quiero adorar a Dios, quiero servir a Dios, pero no puedo. Y quiero adorar a Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú entras en el proceso de Dios no lo ves deleitoso. Tú sabes que tú tienes que cumplir un horario, que cumplir una rutina, ya lo sabes, me lo han dicho, lo sé, lo he escuchado, pero cuando lo intento hacer lo odio, no me gusta, necesito entretenerme, porque no me gusta. Entonces, en ese momento, ¿qué sucede con tu vida? Lo que está sucediendo con tu vida es que tú estás en tu parte emocional, lo que te está retrasando es tu parte emocional. No es que no estás perfeccionada en el espíritu, no, tú naciste de nuevo, pero tu parte emocional te lleva de regreso a esa etapa fundamental de los 0 a los 10 años cuando pudo ocurrir eso. Y tú ahorita dices, anulo ese juramento, Señor, que yo hice de que más nunca iba a hacer nada que yo no quisiera hacer. Tienes que decir eso. Los renuncio, Señor. Si tú sufriste de abuso, tú tienes que decirle esto, Señor, yo te pido perdón por haber creado una coraza en mí, por haber creado en mí, Señor, un espíritu temerario, Padre, queriéndome defender y queriéndome proteger. Pero Padre, yo sé que tú me proteges. Señor, ayúdame para poder encontrar esa sensibilidad, Señor, a tu voz. Ayúdame, Señor, a poder sanar esos momentos en los que me sentí vulnerable y en los que sentía, Padre Santo, que nadie me escuchaba y que nadie me protegía. Ayúdame, Señor, a que más nunca, Señor, yo me vuelva a sentir así de atemorizada, Padre. Tú necesitas hacer eso. Tú necesitas y decir, Señor, y yo acepto tu disciplina. Es más, Señor, quiero amar tu disciplina, aunque no me guste. Pero eso no me va a llevar más de regreso a mi escena de dolor. Voy a amar tu disciplina. Es bien poderoso lo que te estoy diciendo, pero espero hacer sentido. Eso es lo que yo quiero que tú coloques en esa esfera, esa área traumática que pudiste vivir. Y mira cómo ahorita el Espíritu Santo usó un ejemplo para mostrarnos cómo podemos quedarnos atrapados en el tiempo por una situación traumática que se pudo haber dado. ¿Okay? En la tercera etapa, en la tercera círculo, no lo están viendo en pantalla porque, como les dije, me equivoqué en la presentación de PowerPoint.
pero sí lo van a ver reflejado en el cuadro que les envía a ustedes por correo para que lo impriman y hagan su línea de tiempo. Así lo llamo yo. ¿Ok? En la tercera gráfico, en los terceros 40 cuadritos que van a conseguirse, ahí yo quiero que ustedes coloquen decisiones trascendentales que ustedes tomaron, especialmente las que el Espíritu Santo les vaya colocando, especialmente si hay decisiones que sabiendo lo bueno escogieron lo malo, o decisiones trascendentales que tomaron como no tienen ningún peso, son neutrales, pero a la final fueron fuertes, como emigrar, como por ejemplo decisiones como adulterio es una decisión, ¿ok? Adulterio no es un trauma, no es un trauma que no lo tienes que colocar en el ciclo de trauma. Si ha ocurrido un adulterio, sea físico o sea solamente emocional, que se haya emocionalmente mezclado con una persona, eso se coloca en las decisiones. Cuando voluntariamente, ¿qué colocan esas decisiones? Cómo voluntariamente presentamos nuestro cuerpo, para justicia o para corrupción. Cuando fuimos instrumentos de justicia o cuando fuimos instrumentos de corrupción. Y tú lo vas a colocar. Y lo vas a colocar tus decisiones en la línea, en los años, por ejemplo. A la edad de los 10 años empecé a masturbarme y me seguí masturbando hasta los... Tú vas a colocar, pues eso es una decisión. ¿Cuándo empezó eso? ¿Y cuándo empezó esa decisión y cuándo terminaste? Empecé a ver pornografía en este tiempo. Eso nos va a llevar a nosotros a entender cómo las decisiones que nosotros tomamos pudieron haber estado afectando tremendamente. ¿Y por qué yo menciono lo que es sexo? Porque ya yo les dije 5 cosas. Lo que es la inmoralidad sexual, lo que es la hechicería, lo que es la idolatría, lo que es la rebelión, que es como hechicería, y lo que es la incredulidad, que es como idolatría. Son 5 cosas que nos retrasan porque se forman en nosotros oscuridad, todavía hay oscuridad en nosotros, se forman en nosotros engaños y necesitamos traer estas cosas a la luz. Señor, hay cosas que aquí, para yo operar aquí, yo trabajé en engaño, hubo cosas en mí que estaban ciegas, yo necesito que tú traigas la luz. Y hubo cosas aquí, Señor, donde yo, y eso lo voy a explicar un poco más adelante a ver si el tiempo me rinde, donde yo presenté mi cuerpo como un instrumento de corrupción y ahora necesitamos hacer que presentar nuestro cuerpo como un instrumento de vida. ¿Qué nos saca de la rítmica natural? Nuestra escogencia. Existen al menos 4 tipos de escogencias o decisiones que nosotros vamos a hacer a diario. Te las voy a leer. Cuando tomamos una decisión sabiendo lo bueno, pero escogemos lo malo, que es lo que les dije, eso es igual a rebeldía, que es como hechicería. Ignorancia, muchas veces las decisiones que tomamos por ignorancia son el resultado de falta de oración, como dice Santiago 1.5, que si nos falta sabiduría debemos pedirla, que Dios la da sin reproche. Y cuando la pidamos debemos creer que recibimos, ¿verdad? Y habla mucho del doble ánimo. Luego reaccionamos en la carne. La otra tipo de reacción es cuando reaccionamos en la carne. Usualmente aplicamos falta de perdón y esto hace a las personas no volver a confiar en nadie, ya eso lo expliqué. Eso también puede producir incredulidad y la incredulidad es como idolatría. ¿Ok? Entonces, mira, todas estas decisiones están en hechicería, están en ignorancia, están en idolatría. Entonces, la forma en la que reaccionamos en la carne ante el dolor emocional muchas veces produce falsos afectos, falsos apetitos, lo que produce idolatría. ¿Por qué? Porque donde hay falsos afectos hay falsas pasiones, falso fuego, nos saca del primer amor. Y finalmente, la cuarta decisión, que es la más sabia, es la de caminar en el Espíritu. Entonces nosotros debemos, por ahí se está enviando saludos, Sommer. Entonces nosotros debemos escoger qué. Cuando nosotros escogemos muerte, acuérdense que estamos hablando de que en las decisiones podemos escoger decisiones de vida y podemos escoger decisiones de muerte. Las decisiones de muerte van a producir ¿qué? Esterilidad, falta de productividad, puede producir zarzas y espinos, puede traer retraso, puede traer tiempos devorados, como cuando se mancilla el tiempo y el espacio. Hay una clase que se llama 6 niveles de santidad, que está en Hijos y Herederos, donde yo explico sobre los tiempos y los espacios mancillados. No lo puedo explicar aquí porque es muy largo. Luego tenemos ciclos de destrucción también que se provocan. Ya para cerrar te quiero dar algunos ejemplos para poder tener aunque sea unos 10 minutos de preguntas y respuestas. Por favor, ya puedes ir colocando y enviándome tus preguntas por WhatsApp.
Te voy a dar un ejemplo de una persona, ¿verdad?, que sufra de rechazo. El rechazo puede entrar en la vida de una persona por diferentes razones, como les hablé, yo les di mi propio ejemplo, ¿ok? Y en ese propio ejemplo yo les mostraba cómo yo tenía una espíritu de rechazo desde que yo era niña, ¿ok? Pero hay muchas formas en las que un espíritu de rechazo o una raíz de rechazo se puede formar. Pero supongamos que una persona sufre de rechazo. El rechazo puede hacer que una persona se vuelva orgullosa, porque va a llegar un momento donde dice, sabes que yo no necesito de tu amor, porque ¿qué es el rechazo? Es como la falta de amor, es un hambre tremendo por ser amado. Entonces ese rechazo va a producir una raíz de orgullo y una raíz de amargura. Cuando una persona está en orgullo y amargura, usualmente muestra si es cristiano o espíritu fariseico, ¿ok? Entonces, por lo general, sus palabras, y si no es cristiano, sus palabras también van a estar llenas de juicios, llenas de críticas, llenas de sentencia. Y esas palabras se convierten en semillas. Entonces, ¿qué sucede? Que la boca se convierte en la puerta, ¿ok? Por donde esas palabras que son vida, ya lo explicamos, empiezan a salir. ¿Y qué va a pasar? Que con su boca y esas semillas, él va a quebrantar la ley de la misericordia que nosotros estamos supuestos a llevar, según dice la palabra en Proverbios 31, en nuestra boca. Dice, y la ley de la misericordia no se aparta de su boca. Entonces, ¿qué pasa? Eso trae pan de afán. Eso trae lo que yo llamo pisos de hierro, así lo llamo yo. Cuando una persona constantemente está en ciclos de juicio, en ciclos de crítica, que todo el tiempo está juzgando, todo el tiempo está criticando, usted sabe tanto de la Biblia y lo encontramos a diferentes géneros. Sabemos tanto de la Biblia que criticamos al que está hablando si se equivocó y no lo dijo como era, porque se mueve en orgullo y amargura. No tenemos clemencia y misericordia a la hora de hablar de otra persona. Eso automáticamente va a traer en nosotros, ¿qué? Va a traer en nosotros se secan nuestros pisos, se seca. Entonces tenemos que pedirle al Señor perdón. Pero ¿dónde comenzó? ¿Dónde está la raíz? En el rechazo. Y si haciendo este cuadro tú logras determinar dónde fue que primeramente entró esa raíz de rechazo en ti, automáticamente tú dices, wow, Señor, yo recuerdo la vez que mi papá me abandonó y sentí abandono y me sentí rechazada. Y desde ese momento yo estoy buscando por una bendición, Padre, y yo he venido, y ves, el Señor haciendo este cuadro te va a mostrar escena y tú dices, wow, yo tuve esta apertura cuando tuve 10 años de edad, y desde los 10 años de edad la forma en la que yo he venido reaccionando es un mecanismo de defensa constante. ¿Me explico? Para eso lo hacemos. Otro ejemplo, una persona que haya sufrido de rechazo, ¿ok? También, pero en vez de raíz de orgullo y amargura, en vez de ser altiva, porque acuérdate que el orgullo se manifiesta tanto en timidez. Una persona orgullosa es una persona self-centered, que está centrada en sí misma. Entonces tú puedes ser una persona centrada en ti misma mostrando arrogancia, como puede ser una persona centrada en ti misma mostrando timidez. La timidez y la arrogancia, la raíz siempre es orgullo. ¿Qué es lo que la gente piensa de mí? Y el concepto que yo tengo de mí, todo gira alrededor de mí. Entonces, una persona con raíz de orgullo, si a eso, el rechazo, ¿verdad? Esa raíz de rechazo se manifiesta con baja estima, ¿qué manifiestan ellos? Van a buscar falsos afectos, van a tratar de llenar los vacíos con falsos afectos, falsos apetitos, falsas relaciones. ¿Y qué es lo que va a presentar entonces como semilla a su cuerpo? ¿Qué va a ser la ofrenda? Por lo general termina siendo su cuerpo. Y entonces su voluntad es la puerta. Entonces la debilidad de ellos no es lo que hablan o lo que dicen. Pueden ser hasta callados y parcos. La debilidad de ellos está en cómo rinden su voluntad. Que su voluntad, ¿ok? Siempre va a tratar, muchas veces va a tratar de estar como encapsulada, como atada. Entonces, ahí que por lo general se quebranta la ley de la santidad. Como territorio dejamos de ser santos. Y sin santidad no hay incremento. Eso también está en el curso de las 3T. ¿Ok? ¿Y qué provoca esto? Lo que se llaman los ladrones de la cosecha. Y de esto es otra clase inmensamente larga. ¿Ok? Entonces, vamos a ver aquí otro ejemplo. A ver cuántos adultos tengo. Tengo 2 ejemplos más, pero me quedan 3 minutos. Vamos a ver. Otro ejemplo más, una persona que haya sufrido un dolor emocional tipo 1. ¿Qué es para mí un dolor emocional tipo 1? Cuando la persona sufre de rechazo, cuando la persona no tiene formada su identidad, no tiene formada completamente su personalidad y tiene problemas de identidad. Y a ese
problema de identidad y a esa inmadurez emocional le viene un trauma. ¿Cuál es el trauma que le viene? Un abuso sexual, una pérdida, una bancarrota, perdió la carrera, etcétera. ¿Qué sucede? Que va a experimentar abandono. Cuando experimenta abandono se desarrolla una mentalidad de víctima. Y la mentalidad de víctima hace que entonces cuando la persona se siente víctima, desarrollan voluntad esclava. Quiero pero no puedo, quiero pero no puedo, quiero pero no puedo. Y no acepta lo que les explicaba ahorita también. No van a aceptar la disciplina positiva. No voy a hacer nada que no me guste. ¿Ok? Entonces, eso lleva ¿a qué? A la rebeldía. Y la rebeldía es como hechicería. Y todo lo que tiene que ver con hechicería e idolatría traen pobreza. No permite que las personas lleguen a su propósito. Finalmente está el efecto, por ejemplo, de lo que es el adulterio. El adulterio es un punto muy importante que quiero tratar de mencionar brevemente. Por favor, perdóneme que me haya extendido. Pero vemos en la parte del adulterio que el efecto espiritual del adulterio en el hombre y en la mujer es diferente, en el sentido de que no desde el punto de vista de Dios, porque para Dios el pecado es el mismo, etcétera. Pero vamos a decir, cuando una mujer entra en adulterio, cae en adulterio, el problema que sucede con la mujer es que se activa en el mundo espiritual algo que se llama cartas de repudio, algo que se llama sentencia de muerte. Eso ocurre porque hay un espíritu de acusación totalmente diferente a lo que ocurre con el hombre, producto de la sociedad, producto de cómo el hombre maneja las leyes. Pero la realidad es esa. De hecho, tú lo miras en el Antiguo Testamento y cuando una mujer era encontrada en adulterio, la mujer era apedreada. Entonces, ¿qué sucedía? Y a la mujer, el esposo cuando ya no quería más a la mujer y la repudiaba, le daba una carta de repudio, una carta de rechazo. Entonces, en el mundo espiritual, eso muchas veces empieza a afectar una persona que vamos a decir, una mujer que se haya separado de su esposo y no importa la condición del matrimonio, no importa el plopatán que haya sido el esposo, ¿ok? Pero ella en su condición de casada cae, ¿verdad? Se equivoca y cae nuevamente y cae en adulterio. Ese hecho de adulterio va a provocar una activación en el mundo espiritual de rechazo, trae rechazo sobre la vida de la persona y trae una sensación de tú no te mereces. Cuando la persona empieza a tratar de recuperarse, porque hay dos etapas, la etapa antes del adulterio, pero después que ocurre el adulterio, que viene un espíritu de arrepentimiento, a veces junto con el espíritu de arrepentimiento que va a venir, viene como un espíritu de remordimiento que no es el de Dios. Y ese espíritu de remordimiento que lo trae el acusador, que está de día y de noche acusando, empieza a sancionar. No, tú no te mereces estar viva. Empiezan hasta pensamientos de suicidio. Empiezan a incorporarse en la mente cuando se activa cuando se hacen este tipo de afrentas. Mucho más fuerte ocurre sobre la mujer que sobre el hombre. No porque la magnitud del pecado sea más, sino por el llamado que hay sobre nosotros del lugar de influencia, sino por el llamado que está sobre nosotros de estar bajo sujeción. El principio, el quebrantamiento, cuando se quebranta ese principio, produce efectos muy golpeados, muy fuertes en el mundo espiritual. Por supuesto, ¿cómo nosotros rompemos con esos efectos? Con bendición. Por eso es que vino la bendición de Jesús y le dijo, yo no te acuso. Entramos en una liberación poderosa porque nos tenemos que sentir liberadas por la palabra. Pero Jesús también le dijo, ve y no peques más. ¿Ok? Páralo aquí. Pero Jesús, ¿de qué la salvó? La salvó de una carta de repudio y la salvó de una sentencia de muerte. ¿Cómo la salva de una sentencia de muerte? Diciéndole, el que no tenga pecado, ok, que diga que este pecado es más grande. Y hubo esa liberación sobre ella. Pero lo siguiente es que en el momento de decirle yo tampoco te acuso, automáticamente le estaba diciendo al acusador, no hay una voz de acusación sobre la vida de ella. Yo soy quien puede acusar aquí más que nadie. Nadie tiene la capacidad de acusar más que Dios, que el mismo Jesús manifestado en Dios. Y Dios está diciendo, yo no te acuso. Pero cuando este tipo de cosas son infringidas y estos principios se rompen, lo más maravilloso luego es que cuando venga un espíritu de reconciliación que se ministre sobre la pareja, el hombre bendiga a la mujer y el hombre le diga a la mujer, yo anulo él como hombre.
Imagínate, él como hombre decir, yo anulo sobre tu cabeza toda carta de repudio y toda sentencia de muerte y espíritus de debilidad que habían sobre el cuerpo, espíritus de enfermedad que se posan sobre el cuerpo, espíritus de esquizofrenia que se posaban sobre la mente de la mujer, se van. ¿Por qué? Porque la autoridad que tiene el hombre como señor de la casa, de hablarle a la mujer y de decir, yo te perdoné y no te acuso, por lo tanto ninguna voz de acusación entra sobre ti, huye el espíritu de vergüenza. Mira, esto es una de las cosas más importantes que nosotros debemos aprender y entender de lo que significa la santidad y de lo que significa que los lechos no pueden ser mancillados, porque cuando un lecho se mancilla trae esterilidad, pero trae también todo este tipo de cosas, de cargas emocionales. Entonces el esposo bendice. Y cuando el esposo bendice, automáticamente todo lo que estaba en contra se va, todo espíritu. Pero si el esposo no bendice, sino que el esposo se alía con el acusador, cada 3 años empieza a decirte, porque tú, porque aquello, porque yo me acuerdo, porque cómo es posible. Automáticamente todas esas cartas de acusación, él mismo las está exponiendo. Entonces te toca a ti, con poder, entrar a la presencia, Señor, y orar para que ocurra una verdadera transformación, una verdadera sanidad en el corazón de tu esposo. Entonces es algo, y el episodio con la mujer, cuando el hombre es quien comete infidelidad y la mujer en este caso es quien ha sido traicionada, la mujer es más tendiente a perdonar, sin embargo no es tendiente a olvidar. La mujer es más probable de decir, ok, vamos a seguir viviendo juntos, pero sigo recordando, sigo sacándote. Es exactamente el mismo principio. Por eso es que la palabra del Señor dice que el amor no guarda récord, no guarda memoria. Porque si tú te pones de acuerdo con el acusador y lo empiezas a sacar, automáticamente nos establece el ministerio de reconciliación y el amor nos cubre ese pecado. Y eso puede traer esterilidad, y eso puede traer sequía, y eso puede hacer que nos quedemos a nosotros estancados en todo lo que tiene que ver con el tiempo. ¿Cuál es nuestro remedio? Necesitamos presentar frutos de verdadero arrepentimiento, necesitamos pedir misericordia, y te coloqué ahí un verso bíblico que no voy a poder leer, que es Isaías 55. Y la misericordia debe producir fe, y la fe debe provocar un estilo de vida. Léete 2 de Pedro 1, 5 y 9. ¿Qué es lo otro que necesitamos? El poder de la sangre del Cordero y el poder de la palabra de testimonio. Eso está en Apocalipsis 12:1. ¿Cómo la palabra de nuestro testimonio gana poder? Por medio de la santificación. Esta es la clave, mis amigas. ¿Cómo llegamos a nuestro propósito? ¿Cómo llegamos a nuestro propósito? ¿Cómo traemos tiempos acelerados? Ay, pastora, yo vi ese cuadro, pero ay, ¿cómo hago yo si yo cuando era niña? Santidad. La santidad acelera tiempo. Y lo otro muy importante, y esto lo enseñé en el curso de hijos y herederos, no es suficiente dejar de pecar, sino también hay que levantar un altar en el mismo lugar donde antes fue profanado. No es suficiente dejar de pecar, sino, y eso está explicado en el curso, no lo voy a explicar aquí. En el mismo lugar donde antes hubo profanación, ahora nosotros vamos a levantar un altar. ¿Qué sucede? Que no importa cómo se ve ese cuadro cuando tú lo termines. No importa si esos esquemas te permiten mostrar áreas de tu vida donde te quedaste atrapadas en tus emociones y donde había inmadurez. Lo que vas a terminar diciendo es, Señor, voy a tener una vida de mayor santidad. Ayúdame y enséñame a cómo levantar un altar en todos estos lugares de mi vida donde evidentemente y en las decisiones que usé pudieron traer estragos tan grandes. Pero si ahora yo me santifico, si ahora yo entrego y en el mismo lugar donde yo profané, ahora levanto un altar, yo sé, Señor, que voy a pasar de la esterilidad a ser fructífera. Y voy a entrar en una etapa de producción, en una etapa de avivamiento, en una etapa de multiplicación, en una etapa de incremento, porque donde hay santidad hay incremento. Para poder llegar a los propósitos de Dios, mis amados, necesitamos entender el concepto de lo que significa santidad.